Muy buenas noches a todos. A nombre del doctor ingeniero Miguel Estrada, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, les damos la bienvenida y a la vez el día de hoy se va a brindar las charlas técnicas sobre mejoramiento de suelos con columnas de grava, donde contaremos con 3 profesionales expertos. Uno de ellos es el magíster ingeniero Eric Marcelo Guamaní Gabriel. Él es ingeniero civil con maestría en geotecnia, con más de 6 años de experiencia en ingeniería civil y más de 2 años en diseño geotécnico. Actualmente, él es ingeniero de diseño geotécnico, mid-level en GSI. También contaremos con la participación del ingeniero Israel Benjamín Luis Rivera Barreto. Él es bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Marcos, con enfoque en geotecnia aplicada y elaboración de documentación técnica. Tiene experiencia como ingeniero geotécnico junior, participando en informes EMS. También contaremos con la participación del bachiller Manuel Pachas Tataje. Él es profesional con perfil técnico comercial, con más de 6 años liderando equipos de oficina técnica e ingeniería geotécnica. Cuenta con experiencia en diseños geotécnicos y cierre técnico de proyectos. Empezaremos con la ponencia del ingeniero Manuel Pachas Tataje. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias a todos por su presencia en esta noche. Bueno, vemos varias caras conocidas. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a dar inicio a esta charla con la presentación de la organización que venimos a representar el día de hoy, que es la empresa GSI. Nosotros somos Geosoluciones Integrales de Perforación SAC. Nuestra historia inicia básicamente en 1984 en Colombia, cuando se inicia con la empresa Geofundaciones. Luego, en Perú, se apertura la sucursal peruana en el 2009 y en el año 2021 empezamos con la empresa GSI con proyectos especiales. Llevamos aproximadamente unos 40 años de experiencia en geotecnia aplicada, 15 años o un poco más de 15 años en Perú y, bueno, más o menos vamos unos 5 años ya ejecutando proyectos especiales que tienen que ver con columnas de grava, inclusiones rígidas, pilotes, micropilotes, entre otros. ¿Quiénes somos? Básicamente somos una empresa especialista en geotecnia específica. Brindamos soluciones geotécnicas aplicadas, combinando ingeniería, campo y control de calidad en proyectos industriales, mineros y de infraestructura. Hemos participado en lo que vendría a ser mejoramiento de suelos para colegios, hospitales, edificaciones multifamiliares, entre otras, ¿no? También en saneamiento. Bueno, la misión: brindar soluciones integrales a problemas geotécnicos, aportando al éxito de cada proyecto. Y la visión es ser líder en el mercado peruano y lograr la expansión dentro de los próximos 5 años en toda Latinoamérica, por lo menos, ¿no? Bueno, dentro de los servicios que nosotros podemos ofrecer, tenemos el servicio de ingeniería geotécnica, que más que un servicio de ingeniería geotécnica es un acompañamiento a nuestros clientes. Tenemos el servicio de diseño y ejecución de columnas de grava, diseño y ejecución de inclusiones rígidas de concreto en este caso, pilotes, CFA y también del tipo Kelly, y manejamos el sistema de micropilotes. Adicionalmente a esto manejamos una línea de sostenimiento y también de otras soluciones geotécnicas como mechas drenantes, entre otros. Este video va a replicar o va a explicar rápidamente el resumen de las tecnologías que nosotros manejamos. Básicamente tenemos a los pilotes CFA, como vieron inicialmente, micropilotes, las columnas de grava y las inclusiones rígidas. Este 3D simplifica la gama de equipos con los que contamos también en la actualidad y la envergadura y la presencia que podemos tener en cada uno de nuestros proyectos. Esto es lo que simboliza a GSI. Bueno, tenemos un staff ejecutivo de alto nivel y es un staff ejecutivo extranjero. Ambos son colombianos, nuestro director, el ingeniero Freddy Triana, y nuestro gerente general, el señor o arquitecto Alejandro Cabrera.
Además, contamos con un staff de oficina técnica nacional y de casa que nos va a facilitar el tener proyectos o diseños muy rápidos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros diferenciadores? Entre nuestros diferenciadores más importantes tenemos el asesoramiento y capacitación a nuestros clientes. Esta capacitación que vamos a brindar hoy es una capacitación que se brinda a todos los clientes en cada uno de nuestros proyectos. Tenemos equipos propios de última generación, como pueden apreciar en pantalla, con una envergadura bastante grande. Monitoreo en tiempo real de la ejecución en campo, ingeniería geotécnica interna, tenemos un equipo interno en oficina y adicional asesoramiento extranjero. Alta capacidad operativa, contamos con la capacidad de tener 3 frentes para poder operar 3 proyectos en paralelo, o incluso 4 si hablamos de otras tecnologías. Y tenemos precios competitivos, por lo mismo que tenemos una ingeniería interna y también capacidad operativa con gran cantidad de equipos. Bueno, la trayectoria nacional que manejamos al día de hoy básicamente es 33 proyectos ejecutados con éxito en el Perú, proyectos especiales, 18 soluciones en suelos licuables, que es una problemática muy constante en toda la costa limeña y en algunas partes de la selva, 11 soluciones en suelos muy blandos, más de 19.000 columnas de grava ejecutadas en la actualidad, más de 100.000 metros lineales de columna ejecutados ya y más de 140.000 metros lineales de perforación realizados. Básicamente lo que podría mencionar es que hemos cubierto toda la franja litoral y parte de la zona sierra del Perú como GSI, con proyectos especiales. Si hablamos de geofundaciones, hemos cubierto todo el Perú y gran parte del extranjero, y esa experiencia sería demasiado amplia para mostrarla en un PPT, ¿no? Bueno, ahora sí, para poder iniciar con esta charla técnica, voy a regresar al final, pero le voy a dar pase ahora al ingeniero Israel Rivera. Él está, ha estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos y actualmente está llevando una maestría en IA. Es algo que también estamos aplicando en el tema de lo que es el diseño geotécnico, y pronto vamos a tener charlas seguramente de lo que vendría a ser Plaxis aplicado y Python aplicado, ¿no? Que el ingeniero Israel ya nos va a comentar un poco más seguro. Israel, adelante, por favor. Muchas gracias por el pase, Manuel. Gracias. Bien, gracias por la presentación. Igualmente vuelvo a presentarme. Soy Israel Rivera, parte del equipo de Ingeniería de Diseño de GSI. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablarles un poco de la introducción de lo que es a las columnas de grava. Usualmente cuando nosotros vemos el contexto peruano y vemos las distintas empresas de estudio de mecánica de suelos, vemos cómo en la mayoría de los casos, cuando evalúan las cimentaciones que van a proponer para un proyecto determinado, un proyecto específico, se encuentran con diversos escenarios. La primera es que el suelo es un suelo competente. Entonces, proponen cimentaciones superficiales, ¿no? En este caso hablamos de zapatas aisladas, cimientos corridos. Pero, ¿qué pasa cuando la demanda es mayor? Usualmente se cubre todo el área del proyecto, más del 50%, lo que pasan es pasarlos a platea, ¿verdad? El segundo caso es cuando el suelo blando o el estrato débil de tu área de estudio es muy superficial, digamos 2-3 metros de suelo. Entonces se recomienda hacer un cambio de material. Usamos un material de préstamo con mejores propiedades, con mejores parámetros y lo reemplazamos, ¿verdad? Y lo tercero que usualmente se propone en los estudios de mecánica de suelos son las cimentaciones profundas, usualmente pilotes. Pilotes es uno de los sistemas de reforzamiento a las cimentaciones muy común, debido a que se tiene mucha experiencia mundial. Inclusive en el Perú, desde los años 1960, 1970, se popularizó bastante. Inclusive tenemos un capítulo, un ítem dentro de la norma, ¿no? ER 050. Sin embargo, alrededor del mundo, justo por esos años de 1960, 1970, Keller Cimentaciones, una de las empresas más grandes del mundo en lo que es pilotes, micropilotes, mejoramiento de suelos, anclaje, sostenimiento, etcétera, ya estaba desarrollando las tecnologías que en este caso vamos a presentar, que es las columnas de grava. Les presento una tabla en la cual la norma española nos brinda tratamientos o técnicas intermedias que podrían parcialmente o sustituir completamente a los pilotes. Que en este caso tenemos las mechas drenantes, para caso de suelos arcillosos, la vibración profunda, vibroflotación, vibrosustitución,
También tenemos la compactación dinámica, en este caso es para profundidades pequeñas, las inyecciones, el jet grouting, las columnas de suelo cemento y en este caso el tema que nos viene a reunir hoy, las columnas de grava. Ahora, siempre cuando hablamos de columnas de grava tenemos que explicar por qué es que nacen este tipo de mejoramientos o soluciones que se le dan al suelo. Y esto es porque a lo largo de la historia de la humanidad, las estructuras que pudieron crear los humanos sufrieron diferentes fenómenos. Entre ellas voy a mencionar 3. La primera, el hundimiento por licuación. Esto se da usualmente en las zonas donde hay alta sismicidad. Perú, que estamos dentro del cinturón de fuego, del Pacífico, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que se da usualmente. Hablamos de Japón, los casos de Niigata, por ejemplo. El volteo, cuando las estructuras se voltean. Y es muy difícil imaginarse este escenario, pero ahorita voy a mostrarles una imagen en donde se muestra claramente este fenómeno. Y lo tercero, que es bastante usual y que sucede en todos los proyectos, es el asentamiento. El problema es cuando no lo controlamos, cuando excede los límites tolerables o los límites que se le ponen a servicibilidad. Ok. Bien, en la primera imagen muestro un aerogenerador, que en este caso vemos que ha fallado por corte. ¿Y por qué lo digo? Si vemos aquí, tenemos el plano de falla, un plano pequeño debido a la cimentación, que es un poco más reducida, que se volteó. El suelo no soportó y volteó. En la segunda imagen muestro el templo de San Felipe, que este caso es en la Ciudad de México. El tema de asentamientos en esa ciudad es bastante común, debido a que el suelo es un suelo lacustre, ¿no? Antiguamente era un lago y por eso es que la mayoría de edificaciones en México pues sufren asentamientos excesivos. En este caso vemos el nivel de la calle y vemos el nivel del templo, ¿no? Han tenido que poner un pase para que se pueda acceder, ¿no? Con completa normalidad. Y licuación, que es el fenómeno más democrático que tenemos. No importa si tienes 4 pisos, si tienes un piso, si es un rascacielos, es un fenómeno que ocurre en el suelo, no en la superestructura. Entonces, afecta a todos por igual. Vemos aquí el ejemplo de las consecuencias que puede generar este tipo de fenómeno. Mira, las carreteras ha dejado incomunicado a una ciudad. Imagínense los gastos o la pérdida económica que genera que se destruya una autopista, un puente, una carretera. Y bueno, las viviendas, que la vida humana es invaluable, ¿verdad? Ya. Para ello se propusieron diversas soluciones, ¿verdad? Ahí están los pilotes, micropilotes, inclusiones rígidas, pero algo que ataca bastante al fenómeno de licuación son las columnas de grava. Pero no solamente es una solución para licuación, sino también para asentamiento y para capacidad portante, en este caso el de corte. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos con lupa, vamos a ver estos 3 escenarios, pero antes definamos qué es columnas de grava. Es un mejoramiento de suelo que consiste en obtener mejores parámetros, y esto lo obtenemos al adicionar al suelo natural elementos semirrígidos, ¿no? En este caso material gravoso, para obtener así mejores parámetros. Entonces, volvamos. Cuando miramos con lupa, vemos aquí el plano de falla, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de capacidad portante, se nos viene a la mente de frente Terzaghi, los planos de falla de Terzaghi. Cuando nosotros introducimos al suelo natural columnas de grava, este plano de falla va a pasar por estas columnas, que tienen una resistencia al corte mayor que el suelo natural. Entonces, ¿qué es lo que genera que tu capacidad por corte en tu suelo mejore? Lo segundo, pasamos al tema de asentamientos. Cuando nosotros explicamos el tema de asentamientos en columna de grava, me gusta bastante hacer esta analogía. En estructuras, la mayoría de lo que estudiamos civil podemos comprender esto. En nuestro curso de estructuras nos enseñaron que las placas de corte, los muros de corte, perdón, o placas más conocidos aquí en Perú, son las que absorben mayor fuerza cortante, ¿no? Ante un sismo. Y esto se da porque tienen mayor rigidez que los muros, los parapetos, los muros que no son portantes. Lo mismo sucede en el suelo. Estos elementos son de mayor rigidez que el suelo natural, usualmente 10 a 20 veces en proporción de rigidez al suelo. ¿Qué es lo que hace? Que genera que absorba mayores cargas. Entonces, estas presiones se van a concentrar más en estas columnas, liberando así al suelo de las cargas, lo cual genera menor asentamiento. Y lo tercero es que las columnas de grava actúan como un dren.
Entonces, permiten que la gradiente se mueva de manera radial hacia las columnas, acelerando de esta forma la consolidación. Eso es lo que ayuda bastante en la ecuación, que es el método de drenaje. Ahora, en el mundo, cuando observamos los distintos proyectos que se desarrollaron con esta tecnología, que es bastante innovadora y que ya ha llegado a Perú aproximadamente 10 años, ya se está trabajando aquí en Perú, se ven estas características generales, que es una separación entre elemento y elemento de 1.5 a 3.5 metros. Son características generales. Diámetros de 0.40 a 1.20. Esto de los diámetros depende bastante del equipo que tiene la empresa que ejecuta ese tipo de mejoramientos. Luego está la longitud de columnas, que es hasta 20 metros. Esto de hasta 20 metros no es un límite, no es un techo. Lo que pasa es que después de los 20 metros es más viable buscar otro tipo de mejoramientos o tratamientos o técnicas que se le pueden aplicar al suelo porque en viabilidad económica resulta mejor. Y el área de reemplazo, que varía de 5 a 35%. Estas son características generales. Tengo que recalcar eso porque dependiendo del proyecto, de la demanda de carga de tu proyecto, la situación de tu suelo, es que estos parámetros pueden variar, estas variables pueden variar. ¿Ok? Bien. Entonces, llega a nosotros un proyecto. Cuando nosotros queremos llevar a cabo un proyecto en el Perú, como insumo básico, está el estudio de mecánica de suelos. Para cualquier proyecto, sea del tamaño que fuere, desde un hospital, un puente, hasta una posta médica. Necesitamos un estudio de mecánica de suelos. ¿Qué es este estudio de mecánica de suelos? Es la campaña geotécnica, es la investigación geotécnica que se hace al suelo del área de proyecto. Y en esto vamos a revisar una de las partes más resumidas, ¿no? Que es el anexo 1, que por obligación te pide la norma, ¿no? que se adjunte dentro de tu estudio de mecánica de suelos, que es el siguiente. Aquí vamos a fijarnos en dos áreas, dos partes. Número 1, la capacidad portante, y número 2, los problemas especiales del suelo. ¿Por qué? Porque son estas las que pueden afectar la viabilidad de tu proyecto. En capacidad portante puede ser que no soporte por corte, ¿no? Falla por corte. O que los asentamientos sean excesivos, ¿no? Tenemos una arcilla con nivel alto de saturación, una carga, no sé, de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y se asienta 15 centímetros. Inviable. El estructural te rechaza, el supervisor te detiene. Entonces, son problemas. Los problemas especiales del suelo, ahí está la expansibilidad, la colapsabilidad y la licuación. Cuando yo veo esto, esto y esto, lo primero que se me viene a la mente es columnas de grava. ¿Por qué? Por el tema económico y porque funciona para esos tres casos. Entonces, para demostrarles eso, he traído a ustedes un caso de estudio que usualmente se presenta y es muy didáctico porque es muy fácil de entender, ¿no? No son como casos complejos donde tenemos capas heterogéneas de suelo con propiedades muy heterogéneas, lo cual resulta muy tedioso verlo en una charla técnica, ¿no? De poco más de 2 horas. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. En este caso, una torre grúa de 5 por 5. Las torres grúas, usualmente en todos los proyectos que necesiten mover cargas elevadas, ya sea en altura o en distancia, va a haber una torre grúa para el desarrollo de los proyectos. Entonces, nos piden lo siguiente, ¿no? El cliente nos dice, miren, vamos a usar una torre grúa, necesito un apoyo de 5 por 5 y necesito que soporte 180 kPa. Esa es la presión que pide el estructural. Y el asentamiento, 25 milímetros, porque si no los momentos se me suben. No, 25 como máximo. Y el fondo de cimentación, 1 metro. Eso es lo que nos piden. Entonces, como especialista en geotecnia, revisamos el estudio de mecánica de suelos, establecemos nuestra estratigrafía y analizamos el caso. En este caso vemos un nivel freático alto, a 1 metro, 2 unidades geotécnicas en el estrato 1. Ok. Bueno. Bueno, ahora se viene licuación, que es justamente hablando de cargas cíclicas o movimientos cíclicos, ya, ahí se viene el budín. ¿Ya pasó? ¿Sí? ¿Sí?
Continúa entonces. Ok. Volvemos entonces. Entonces, aquí les presentaba dos unidades geotécnicas, ¿verdad? El estrato 1 y el estrato 2. En el estrato 1, para los que tenemos un poco de experiencia ya viendo algunos valores, unos rangos de valores, vemos que el estrato 1 es un estrato blando, un estrato no tan bueno. Vemos un phi de 28 grados, un módulo de rigidez de 15 megapascales, pero en cambio vemos debajo, a los 6 a 16 metros, vemos otra unidad geotécnica, mira, con mejores propiedades. Un ángulo de fricción de 37 grados y un módulo de rigidez de 40. Ya tenemos un suelo más aceptable. Entonces, evaluemos, ¿no? Evaluemos si lo que requieren es posible o no. Entonces, lo que nos piden es 180 kPa. Yo analizo por estado límite último, el ELU, y estado límite a servicio, LS, y hallo lo siguiente, 149 y 95, inferior a lo que nos demanda. Entonces, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Como ingenieros tenemos que resolver los problemas. Entonces, propusimos columnas de grava. En este caso, para dimensiones de 5x5 o dimensiones de zapatas aisladas, trabajamos siempre con 4 columnas, 9 columnas. Usualmente es eso. Entonces, evaluando con 9 columnas, me sale una separación de 2.1, un diámetro de 0.80, que usualmente se trabaja en Perú y también lo maneja nuestra empresa, y la longitud de 6 metros. Esto con la finalidad, hay que verlo ya de manera preliminar, lo que vas a proponer, ¿no? Si vemos aquí el estrato es de 6 metros, es el estrato blando, entonces si cubrimos eso, estamos asegurando. Y lo otro es que si tenemos ojo de águila, una perspicaz, entonces vemos que hay nivel freático, un suelo blando, seguramente granular, porque la cohesión es 0, licuación. Entonces, para asegurarnos, hay que cubrir los 6 metros. Entonces, evaluamos. Estas son las características que también están dentro de las características generales que ya hablamos en un momento anterior. Y establecemos los cálculos. Ahí vamos a los cálculos. Como dijimos, cuando nosotros usamos mejoramiento por columnas de grava, nosotros obtenemos parámetros equivalentes, ¿no? Parámetros mejorados. Y esto, como mencioné, se obtiene de sumar las propiedades del suelo natural, del suelo del material de columna de grava, para obtener el conjunto equivalente. Aplicamos estas fórmulas para hallar el ángulo de fricción equivalente, la cohesión equivalente y el modo de rigidez equivalente del suelo columna, y obtenemos los parámetros mejorados, que en este caso son los siguientes. Con ello tenemos una nueva estratigrafía. Dijimos de que de 0 a 6 metros aplicamos mejoramiento. Ahí están las columnas de grava. Entonces, las propiedades que van a tener son las que son equivalentes, ¿no? Las que resultan de la sumatoria de los dos materiales. Y debajo el suelo natural, ese no ha cambiado, ese queda tal cual estuvo en su estado por defecto. Entonces, esa es nuestra nueva estratigrafía. Hacemos de nuevo los cálculos. Capacidad por corte. Usualmente usamos las formulaciones de diversos autores. Los más conocidos son Terzaghi, Meyerhoff, Bowles, Priv, y también la de 0.50 nos brinda una fórmula que se propone, ¿no? Usualmente son los que dan valores más conservadores, pero esa es la formulación que nos da la normativa peruana. Lo aplico en este ejercicio y obtenemos una nueva capacidad por corte, que es de 260, superior a 180. Ahí estamos bien. Por corte ya estamos más que verificados. Ahora falta el asentamiento. Usualmente, este es el caso de mayor análisis, porque toda estructura sufre asentamiento. Toda estructura, ya sea en menor o mayor escala, pero lo sufre. Entonces, para ello usamos la teoría de Lawton et al. De 1994, el cual propone dos zonas. La primera zona es la zona superior, la cual tiene las inclusiones semirrígidas de columna de grava, y la zona inferior, la cual es el suelo natural. Entonces, ¿qué pasa en la zona superior, donde está mejorado con columna de grava? Pues ahí usamos el método de módulo ponderado, que es calcular asentamientos con el módulo de rigidez equivalente, que lo hallamos en el anterior PPT, ¿no? En el anterior slide, a ver, aquí, el módulo de rigidez equivalente. Y la zona inferior, que es el suelo natural. Entonces, si es suelo natural, ahí no hay cambios. Ahí se utilizan los métodos geotécnicos convencionales. Asentamiento elástico y asentamiento por consolidación, ¿no? Es lo típico. Ok,
Entonces calculamos nuestra capacidad de servicio, ¿no? El estado límite de servicio. Para ello tenemos que hallar una carga tal que ésta genere un asentamiento igual al tolerable, ¿no? Que en este caso, para este ejercicio, era de 25 milímetros. Entonces, en este caso yo usé la metodología de multicapa, que lo único que hace es hallar el asentamiento por capas, ¿no? Usando esta formulación. Asentamiento igual a carga por el factor de influencia, es Boussinesq, que nos da el factor de influencia, el espesor de la capa y su módulo de rigidez, ¿no? En el caso de la zona superior, vamos a usar el E compuesto o el E equivalente de adicionar el material gravoso dentro del suelo natural, y en la zona inferior, que solamente sería su módulo de elasticidad normal. 18, 7, 25 milímetros, entonces esta es la carga a servicio, 205.7. Entonces, volvemos a analizar, capacidad por corte, pasamos. Capacidad por asentamiento, pasamos. Entonces, de esta manera concluimos que con el mejoramiento de columna de grava, pues pasamos las solicitaciones del estructural, ¿no? O del cliente. Bien, entonces ya analizamos las dos partes principales con columna de grava, corte y asentamiento. Ahora vamos a ver licuación. Pero para ello voy a invitar al magíster Eric, el cual nos va a brindar un poco más de este conocimiento que deseamos compartir con ustedes también, ¿no? Adelante, Eric. Muchas gracias, Israel. Gracias de nuevo. Bueno, este sismo obviamente estaba programado para ver este tema de licuación. Lo estoy dividiendo en dos partes. Licuación en suelos originalmente, como está, y luego licuación en suelos mejorados con columnas de grava, para ver la diferencia. Entonces, vamos a retomar, o vamos a poner el artículo de Kenji Ishihara en 1985, en la Universidad de Tokio, Japón, en donde él simuló cómo se produce la licuación en un suelo granular suelto, saturado. ¿Ok? Entonces, él puso este suelo, como pueden ver, las partículas no están totalmente unidas y está saturado. Entonces, este suelo tiene unas propiedades, tiene un esfuerzo efectivo y un nivel freático, que genera una presión de poros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos el esfuerzo efectivo? Es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, fórmula general. También recordar igual que la resistencia a esfuerzos cortantes es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. En suelos granulares, asumiendo que la cohesión es cero, entonces la resistencia a esfuerzos cortantes es igual o depende netamente de el esfuerzo efectivo y la tangente del ángulo de fricción. Entonces, él, teniendo este suelo suelto, este suelo granular suelto, le proporcionó cargas cíclicas, simulando un sismo. ¿Qué pasa cuando a este suelo ocurre las cargas cíclicas, en este caso? Primero, el suelo va a tratar de reacomodarse, las partículas van a tratar de reacomodarse. Entonces, al tratar de reacomodarse, ¿qué van a hacer con los vacíos que hay entre partículas? Se van a tratar de achicar o reducir, ¿sí o no? Pero recordemos, igual que el agua va a tratar de drenar. Ahora, ¿qué pasa en un sismo? ¿Qué ocurre? El sismo, primero, es fuerte, ¿sí o no? Es un fenómeno violento. Y segundo, es un fenómeno violento y rápido, como hemos visto ahora, ¿sí o no? Entonces, es violento y es rápido. ¿Qué ocurre? Los vacíos van a tratar de reducirse. El agua va a querer salir, drenar. Pero, como ocurre demasiado rápido, el agua no va a tener tiempo para drenar. Entonces, ¿qué ocurre al tratar de reducir y el agua no va a poder drenar? Un exceso o un incremento de presión de poros. Ahora, recordando la fórmula del esfuerzo efectivo, si la presión de poros incrementa, se puede llegar al caso, dependiendo del sismo, dependiendo de las cargas cíclicas, que el esfuerzo total menos la presión de poros con el incremento puede llegar a ser cero y que el esfuerzo efectivo sea cero. ¿Ok? Entonces, se puede ver acá en su estudio de Kenji Ishihara que tenía un esfuerzo inicial y al aplicar las cargas cíclicas, el esfuerzo disminuyó a cero. Si disminuye a cero el esfuerzo, la resistencia
que depende del esfuerzo efectivo también es cero. Entonces tenemos que el esfuerzo efectivo es cero, la resistencia de esfuerzo cortante es cero. Dependiendo del sismo, puede dar el caso en que el suelo pierda totalmente su resistencia a esfuerzos cortantes, ¿no? ¿Qué pasa después ya del sismo? El agua logra drenar, sea a los costados, sea arriba, se asienta un poco, pero si pueden ver, las partículas están más juntas, ¿sí o no? Están más consolidadas. Entonces, ocurre un proceso de densificación. Pasó de un suelo suelto a un suelo densificado, ¿ok? ¿Por qué estudiamos esto? Justo lo mencionó el compañero, que estamos en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Si pueden ver, toda esta franja es el cinturón del fuego del Pacífico. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? En la convergencia o en la subducción de dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Como pueden ver acá en esta imagen, la placa de Nazca subduce la placa sudamericana. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a mostrar un video. Las placas siempre están en constante movimiento y ese movimiento debe ser siempre con una liberación de energía. Ahora, ¿qué pasa cuando la energía no es liberada? Se acumula y se acumula tal hasta que llega un punto en donde se libera bruscamente y ocurre el proceso de un sismo. Ese es el fenómeno del sismo de subducción, ¿no? Dos placas en constante movimiento, se acumula la energía y se libera, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiamos eso? Porque ya hay un silencio sísmico, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que prevenir esto en nuestros diseños, ¿ok? Nos basamos en varias normas. Las principales que tenemos acá en el Perú son la E050 y la E030, ¿no? La E050, ¿qué te dice? Que cuando ya hay una sospecha de licuación o hay una historia sísmica ya en el lugar, te dice que sí o sí tiene que haber perforaciones como mínimo de 15 metros de profundidad para los estudios, ¿ok? Ahora, esas perforaciones tienen que ser con técnicas de lavado o de manera rotativa, pero mínimo 15 metros de profundidad. Ahora, ¿qué dice la norma E050? Ya hay una actualización inclusive de la E050. Ahora en octubre del año pasado, que adiciona un tipo de suelo más, el S5, llamado suelo seccional, en donde incluye a los suelos potencialmente licuables, que deben ser estudiados también de acuerdo a estas especificaciones, ¿no? Entonces tenemos ya un tipo de suelo más adicional en donde tenemos que estudiar sí o sí la licuación, ¿no? Aparte de estas variaciones, igual te indica que el parámetro del T es el periodo del suelo, también ya es un parámetro predominante o primordial en los análisis estructurales, ¿no? Ahora, vamos a estudiar o vamos a recordar de dónde viene la fórmula del factor de seguridad ante licuación. ¿Ok? Entonces, el factor de seguridad ante licuación es nada más y nada menos que la resistencia sobre la demanda. ¿Resistencia de qué? Del suelo y la demanda que ejerce el sismo, ¿ya? Recordamos la fórmula del suelo, resistencia de esfuerzos cortantes es igual a, en suelos granulares, esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. Lo reemplazamos acá, arriba. Ahora, necesitamos la demanda del esfuerzo cortante del sismo. ¿Cómo lo hallamos? Necesitamos la parte de abajo. ¿Cómo lo hallamos? Suponiendo un suelo o un ancho unitario, un suelo unitario, donde se ejerce la fuerza del sismo, esa fuerza del sismo ejerce un esfuerzo cortante del sismo, obviamente. Entonces, recordando la fórmula, fuerza del sismo es igual al esfuerzo máximo o esfuerzo cortante máximo por el ancho unitario, damos el valor de 1 al ancho unitario, entonces el esfuerzo máximo que queremos hallar es igual a la fuerza del sismo. Recordando la segunda ley de Newton, fuerza que es igual, masa por aceleración. Tenemos la aceleración que es del sismo, ¿sí o no? Eso lo dan ya empresas como el IGP o también otra empresa que ustedes conocen, ¿cuál sería? El SISMI también, exacto. Entonces, tenemos ya varias empresas que nos dan esta data de aceleración. Reemplazamos la masa, que es igual, peso sobre gravedad. Peso es igual a peso volumétrico por altura, la gravedad lo unimos con la aceleración,
el peso volumétrico por la altura vendría a ser igual al esfuerzo total. La gravedad lo unimos con la aceleración. Ahora, ustedes ven que en una historia de aceleración y tiempo de un sismo, generalmente comienza con ondas pequeñas y luego, o amplitudes pequeñas y luego amplitudes grandes hasta llegar a una amplitud máxima, ¿no? Y luego se disipa, ¿no? Entonces, para homogeneizar esas aceleraciones a una aceleración conocida, se multiplica por un factor de 0.65 a esa aceleración máxima. Entonces ya tenemos la fórmula del esfuerzo máximo. Es igual a esfuerzo total por la aceleración máxima sobre g por 0.65. Esa es la demanda del esfuerzo cortante del sismo. Lo reemplazamos acá, abajo. Lo reemplazamos acá. Ahora, este meu es el tangente del ángulo de fricción, nada más, ¿ya? Este esfuerzo efectivo lo pasamos dividiendo en la parte de abajo, esfuerzo total por aceleración máxima sobre g por 0.65 sobre el esfuerzo efectivo es igual a la famosa fórmula del CSR, de ahí proviene. Y arriba sería, o depende solamente del CRR. De esta fórmula nace el famoso factor de seguridad ante la ecuación. ¿Esa aceleración máxima es producto de un tiempo de retorno? La aceleración máxima sale de un estudio de peligro sísmico. Claro. O de la norma, de las normas, ¿no?, peruanas, ¿no?, la de 030, si es que no hubiera estudio de peligro sísmico. El retorno máximo de 450, 1000, 2500, 5000. ¿Cuál agarraría el periodo de retorno de aceleración máxima? Muy buena pregunta. Igual lo vamos a contestar al final, pero depende también de la importancia de la estructura. Entonces, si hay edificios comunes, si son puentes, si son presas, va a depender de eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tenemos la famosa fórmula del factor de seguridad. Es igual al CRR sobre el CSR, ¿no? El CSR ya lo hemos visto, que es esto, netamente ya lo hemos calculado anteriormente, por igual un factor de reducción de rigidez, que depende netamente de la profundidad. Y el CRR ya depende de la resistencia a la penetración normalizada, igual afectado con el contenido de finos, ¿ya? Fórmulas que conocemos. Ahora sí, vamos con el fenómeno de licuación ya en suelos mejorados con columnas de grava. Ok. Las columnas de grava, como ya lo habló principalmente o antes mi compañero Israel, mitigan el efecto de licuación. ¿Con qué o por qué factores? Por tres principales factores: densificación, rigidización y drenaje. ¿Ok? Vamos a hablar primero de la densificación. Y esto ocurre gracias al procedimiento constructivo que tenemos, en este caso, la vibrocompactación, debido a la vibrolanza, como pueden ver aquí, ¿no? Igual lo va a explicar más adelante mi compañero Manuel, pero esta vibrocompactación en un suelo granular saturado hace que, primero, vibre y compacte por capas. Entonces, lo que simula esta vibrocompactación, que van a ver inclusive datos muy buenos de la vibrolanza, simula esto. De un suelo suelto, lo comienza a dar cargas cíclicas, porque son cargas cíclicas esa vibrocompactación, está en un proceso de flotación y luego se densifica, ¿no? Entonces, si se recuerdan, ya hemos visto esta gráfica, ¿no? Era el artículo de Kenji Ishihara, ¿sí o no? Entonces, estamos acelerando una licuación, ¿ok? Es una licuación acelerada para densificar el suelo, ¿ok? Entonces, Baez, en un artículo, publicó de que esa vibrocompactación, en esta vibrolanza, por ejemplo, en su vibrolanza, da aceleraciones a 8 pies y a 12 pies de 0.5 G y 0.1 G, ¿ok? Como para que se den una idea, por ejemplo, ¿no? 0.4, 0.38 G fue el sismo de Ica, el terremoto de Ica del 2007 en Pisco. Fue ahí leído en esas acelerogramas con 0.48, 0.42 G. ¿Y cómo se sintió acá en Lima? Con un valor de 0.15 G aproximadamente, 0.15, 0.12 G se sintió, ¿no? O sea, prácticamente esa simulación de sismo, esa simulación de terremoto, es lo que produce este efecto de vibrolanza. Que Baez hizo ensayos de SPTs
antes y después de la vibrocompactación para ver cuánto densifica. Él quería demostrar cuánto densifica. Entonces, como pueden ver, de acuerdo igual al área de reemplazo, que es, mejor dicho, de acuerdo al número de columnas de grava que hay, de acuerdo al número de columnas que yo pongo en el suelo, voy a poder densificar, por ejemplo, de un NSPT de valor de 2 a un NSPT para un área de reemplazo de 20% a 5 y así, ¿no? Para mayor área de reemplazo puede subir hasta 20, 25 y así, ¿no? Entonces, ese proceso de vibrocompactación, esa licuación acelerada, puede lograr densificar enormemente el suelo. ¿Qué pasa ya cuando un NSPT normalizado es mayor ya a 30? Inclusive, ya, ¿qué es lo que te recomiendan las normas? Que ya no se considera, no debería estudiarse la licuación en este caso, ¿no? Porque ya es un suelo muy fuerte, muy densificado, ¿no? Entonces, prácticamente, dependiendo a nuestro diseño, cuánta área de reemplazo y cuánto calculamos, puede lograrse densificar el suelo para que se mitigue el efecto de licuación, ¿ok? El otro factor es el factor de rigidización. ¿Qué está? Ya. En el caso de rigidización, ese esfuerzo cortante que genera el sismo se va a repartir proporcionalmente tanto para la columna y tanto para el suelo. ¿Qué tanto para la columna y qué tanto para el suelo? Depende de los módulos de corte que tenga la columna y el suelo. Generalmente, obviamente, la columna va a tener mayor módulo de corte, por lo que va a ser transmitido gran parte de este esfuerzo hacia la columna, ¿no? Entonces, Baez, en su estudio, indicó que esa distribución es de manera proporcional a sus módulos de corte, ¿no? Logrando un factor de Kg. Ahora, ese factor de reducción, ¿a cuál de los valores o de los parámetros del factor de seguridad de licuación creen que afecta? ¿Al CRR o al CSR? Acuérdense que estamos hablando del esfuerzo cortante del sismo. ¿A cuál afectaría? Al CSR, ¿sí o no? La densificación, por otra parte, ¿se acuerdan? Vamos a retroceder. Esa densificación que hace que el NSPT mejore, ¿a cuál creen que afecta? Vamos a poner, acá está. El CRR, si el N mejora, el CRR va a aumentar, ¿sí o no? En el CCR, si ya gran parte se lleva a la columna, el CCR del suelo va a disminuir, ¿no? Entonces ya tenemos esos factores, ¿no? Ahora, Prive, igual, en su estudio, indicó un factor de reducción que depende netamente de su factor de mejora. Como recordarán, mi compañero habló del suelo homogéneo, uno de los métodos para calcular las columnas de grava. Otro método es Prive. Tienen su factor de mejora y con ese factor también pueden hallar su factor de reducción ante licuación. Por último está Rayamagy, ¿no? Rayamagy indicaba que la distribución no era netamente proporcional, entonces él agregó un factor adicional que dependía de la relación de módulos de corte y también de la profundidad. ¿Ok? Por último factor, tenemos el drenaje. Ahora, este factor de drenaje, ¿por qué se da? Porque el suelo, bueno, en este caso el suelo mejorado con columna de grava, la grava tiene mayor permeabilidad. Ese exceso de presión de poros que se genera en el suelo puede ser disipado gracias a la permeabilidad que tiene la grava o a la mayor permeabilidad que tiene la grava, lo cual hace reducir ese exceso de presión de poros al disiparse y evitando o mitigando el efecto de licuación. Entonces, Sedan-Booker indicaron un factor matemático, el tau AD, que dependía netamente de la permeabilidad del suelo, la duración del sismo, el peso específico del agua, la compresibilidad del suelo, que es la inversa del módulo geométrico, y del radio de la columna de grava. Él proporcionó unos ábacos en donde relacionaba ese tau AD en forma de curvas con un RU máximo. Sedan-Booker indicaron que para un RU de 0.6 ya el factor de seguridad ante licuación era de 1.25. Entonces ya se mitigaba el efecto de licuación. Entonces con esto nosotros relacionamos a estas curvas de acuerdo al tau AD que nos sale
Lo relacionamos y obtenemos el factor A sobre B. A es el radio de la columna y B es el ancho o capacidad de drenaje que tiene la columna. ¿Ok? Para ir finalizando, tenemos un pequeño caso de estudio en la ubicación en Trujillo, de un proyecto que hemos hecho, que obviamente por temas de confidencialidad no vamos a nombrar el proyecto, pero podrían ver que inicialmente un suelo sin mejora tiene su CRR y su CSR. Entonces, al CRR estar menor o casi igual que el CSR, hace que la licuación, que en sí es la división, la licuación acá sea un factor, o el factor de seguridad ante licuación, sea menor a 1. Después del suelo mejorado, ¿qué le pasa al CRR cuando incrementa su valor del NSPT? Aumenta, ¿sí o no? Entonces, el CRR aumentó, ¿y qué le pasa al CSR con el factor de reducción? Disminuye, ¿no? Logrando que la división, en este caso, del factor de seguridad, que es resistencia sobre demanda, sea ya un factor mayor al 1 y ya de acuerdo a las normas cumplía, ¿no? También hacemos uso del Plaxis, como pueden ver acá. Este es un ejemplo de un suelo analizado axisimétricamente, netamente el suelo nada más, en donde esta parte era arena y estaba todo en estado saturado, ¿no? Entonces, esto se puede analizar en el Plaxis con dos modelos constitutivos ya especializados netamente para licuación. Uno de ellos es el VS3D y otro de ellos es el PML-SAN. ¿Ok? Este es en el uso del Plaxis 2D. Igual en el 3D también se puede. ¿Ok? Ahora, en este caso, para este ejemplo, fue el VS3D, perdón, en donde los parámetros se pueden calibrar de acuerdo al número de golpes de NSPT. Entonces, se hizo la corrida, se introdujo el sismo y se calculó en sí los esfuerzos que salen, ¿no? Este, por ejemplo, es el esfuerzo principal efectivo. Este es el exceso de presión de poros. ¿Ok? Como pueden ver acá se produce mayor efecto de presión de poros. Entonces, si tenemos el esfuerzo principal efectivo, ¿ok? Y luego ocurre un sismo con exceso de presión de poros, se va a restar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? La fórmula del esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos el exceso de presión de poros. Al esfuerzo total le resta este exceso y puede lograr el caso en que aquí en esta parte el esfuerzo efectivo sea 0, como se puede ver aquí, ¿no? Igual se puede analizar para columnas de grava introduciendo una columna acá, una columna ahí, y se puede con interfaces, dando los parámetros específicos de la columna, se puede lograr también simular ese mejora, ¿no? A continuación voy a darle el pase a Manuel Pachas, mi compañero, jefe comercial de GSI. Gracias, Eric. Teníamos un coffee break, no sé si lo hacemos ahora o al final, depende de los presentes. Como para que descansen un poco. ¿Sí? Eric, ayúdame a avisar un momento para hacer el coffee break. De paso van pensando las consultas para el final. Entonces al final. Ya. Bueno. Sí, entonces vamos a continuar y al final ya hacemos el coffee break, por favor. Listo. Entonces, bueno, ya se habrán dado cuenta que Eric es especialista en Plaxis, Israel es especialista en inteligencia artificial y programación y yo soy su jefe. Entonces, vamos bien. Ahora, en esta parte de la charla técnica, vamos a hablar del procedimiento constructivo y de las características técnicas de las columnas de grava. Esto es un tema muy importante porque
si bien en gabinete podemos realizar cálculos y podemos estimar muchas cosas, pero si en campo no se realizan los procedimientos de manera adecuada, lo que va a pasar es que todos los cálculos no van a poder ser percibidos o no se va a poder ver todas las mejoras que la columna de grava, que consideramos que es una tecnología maravillosa en realidad, puede ofrecer. Entonces vamos a hablar del procedimiento constructivo. Dentro del procedimiento constructivo, primero vamos a hablar de las características del material, porque hemos hablado que la columna de grava es una columna cilíndrica llena de grava, ¿no? Llena de un material gravoso. En general utilizan GW normalmente, lo que se busca, pero vamos a hablar un poco de la granulometría. Entonces, nosotros hablamos de una grava que normalmente es una grava que tiene una granulometría de entre media a 3/4 de pulgada. Eso es lo que normalmente buscamos. ¿Por qué buscamos esto? Por varios motivos, ¿no? Uno, esta granulometría nos asegura la permeabilidad de la columna de grava. Lo segundo es que esta granulometría nos asegura que a pesar de que esto se pueda fracturar dentro del mismo proceso de compactación, todavía vamos a estar dentro de una granulometría aceptable para mantener la permeabilidad de este material. Lo segundo es que nosotros utilizamos un sistema de button fit, que es un sistema de alimentación por tubo TREMI, y si utilizáramos una grava un poco más grande, el tubo TREMI podría generar atoramiento, ¿no? Obstrucción para el paso de la grava. Luego, nosotros lo que hacemos es una prueba o un ensayo de desgaste por abrasión, ensayo de abrasión de Los Ángeles. En este caso, el desgaste que se espera para este material debe ser menor al 35%. Si tenemos un desgaste mayor al 35%, lo que podría pasar es que en el proceso de vibrocompactación la grava pueda pulverizarse, ¿no? Entonces, buscamos siempre que tenga una abrasión menor al 35%. Tratamos de que sean siempre gravas naturales, rodadas o trituradas, pero de preferencia de procedencia de machaqueo. ¿Por qué? Porque siendo de machaqueo vamos a lograr una angularidad que va a permitir que las características de ángulo de fricción de la columna de grava sean mayores o elevadas en comparación a un canto rodado o una grava rodada, ¿no? No se recomienda utilizar material de reciclaje, ¿no? Si han realizado una excavación y han obtenido grava por ahí y quieren utilizar esa grava, para poder utilizar esa grava debería ser considerada la última opción o de lo contrario realizar algunos ensayos adicionales para poder garantizar que esta grava no se va a deteriorar con el tiempo y no va a sufrir ningún problema al momento de la ejecución. El porcentaje de finos tiene que ser un porcentaje menor al 15% debido justamente a que hablamos de un material permeable, ¿no? Si no, ya no sería una columna de grava permeable. La granulometría va a depender esencialmente del material y básicamente los vibradores con alimentación desde la base son más sensibles a esto. Una granulometría inadecuada provoca atascos en el tubo. Vemos acá un material de referencia, es uno de los proyectos que hemos ejecutado, es un material que está acumulado. Y acá vemos un proyecto que estamos ejecutando donde vemos que la grava está muy cerca al punto de ejecución. Esto es un tema muy importante porque si la grava se encuentra más lejos, los rendimientos van a decaer muchísimo porque este telehandler tiene que ir a recoger la grava y ese tiempo de recojo, si la grava está muy lejos, va a ser un tiempo mucho más elevado. Vemos acá que la vibrolanza, que la voy a presentar en un momento, está ya introducida en el suelo y el telehandler está alimentando la grava en su tolva. De esta tolva hacia el punto donde tiene que depositar la grava va a haber un tubo TREMI que va a ser el tubo de alimentación. Ese tubo es el que va a dominar la granulometría porque si el tubo de TREMI es un tubo digamos de 4 pulgadas y tenemos una granulometría mucho más grande a la que hemos mencionado, lo que va a pasar es que se va a provocar atascos en el tubo. Entonces eso primordialmente es un punto que tenemos que tener en consideración. Bueno, vamos a hablar de la cuadrilla de personal y los equipos que tenemos que utilizar para este tipo de ejecución. Vamos a mencionar primero que en esta cuadrilla, como en casi todas las cuadrillas de ejecución de cimentaciones profundas, tenemos un residente de obra que tiene que tener conocimientos amplios en lo que es cimentaciones profundas o mejoramiento de suelos, un ingeniero de campo que muchas veces cumple la función de calidad, un PDR para ver temas de seguridad, operadores para cada equipo y ayudantes. Ayudantes normalmente son entre 4 a 5 ayudantes para poder ayudar a mover la vibrolanza, entre otras cosas. Los equipos principales que tenemos son los siguientes. El equipo de barrenado. ¿Cuál es el equipo de barrenado? Acá lo vemos. Tenemos acá una pilotera, por ejemplo, que tiene un auger, en este caso, que es el que va a realizar el barreno, ¿no? El barrenado. En este caso tenemos esta perforadora, que bueno, no está con el auger puesto, pero esa perforadora sería la que hace el barrenado. Luego tenemos el equipo que soporta el vibrador.
El equipo que soporte el vibrador puede ser una pilotera, como lo vemos acá. Acá hay una pilotera que está con el vibrador colocado. O en este caso vemos que está la grúa con el vibrador colocado. Ese equipo se encarga de sostener la grúa, pero ese equipo es muy importante porque no solo se trata de sostener la grúa, sino que tiene que tener la capacidad de poder desplazar, la vibrolanza, y tiene que tener la capacidad hidráulica para transmitir energía hidráulica hacia la vibrolanza y que la vibrolanza pueda dar el vibrado, que básicamente es una función hidráulica, ¿no? Luego, entre las herramientas tenemos la herramienta de barrenado, que es este auger que tenemos aquí, que está barrenando, y tenemos la herramienta de vibrado, que es la estrella de este espectáculo, que es la vibrolanza, que en un momento le voy a dar un apartado exclusivo a la vibrolanza para que ustedes la puedan conocer un poco mejor. Ahora vamos a hablar del procedimiento constructivo. Justamente cuando hablamos del procedimiento constructivo, vamos a darle un especial rigor al hablar de la vibrolanza. Recordemos que esta tecnología está basada, como historia, de que más o menos en 1930, Deyen y Steuermann deciden implementar la densificación del hormigón y el señor Johann Keller, en más o menos 1930, ya empieza a implementar esta vibración en los suelos. ¿Pero de dónde sale esto? Este es un vibrador de concreto y vemos cómo el vacío se reduce. El aire simplemente se reduce. Acá lo vemos más claro. En una probeta se nota cómo se está densificando el hormigón y que el aire se está retirando, ¿no? Entonces, esa es la teoría básica por la cual nosotros hemos implementado lo que vendría a ser el mejoramiento de suelos con una vibrolanza. Este sería el vibrador. En el caso del concreto era una sonda, un vibrador muy pequeño. En el caso del suelo necesitamos un vibrador de mayor potencia, ¿no? El suelo va a oponer mucha más resistencia que un concreto fresco. En este caso vemos el vibrador y vamos a notar que a los laterales hay unas boquillas. Acá tenemos una boquilla, acá tenemos otra boquilla. Estas boquillas son ¿por qué? Porque en el caso de un concreto fresco, un vibrador puede entrar sin resistencia, ¿no? A pesar de que es un material no newtoniano, si hacemos que el vibrador ingrese suavemente, va a ingresar sin problemas al concreto. Pero en un suelo, ¿no? Que muchas veces ya tiene cierto grado de compactación o de densificación, es muy difícil que un objeto de ese tamaño pueda ingresar. Entonces, para que este objeto pueda ingresar al suelo, va a necesitar un poco de ayuda. En este caso, estas salidas van a funcionar de esta manera. Esta es la misma vibrolanza. En este caso vemos que por estas salidas, vemos acá que está saliendo agua. En este caso saliendo agua a presión. Esta agua a presión sale por la punta o por esas boquillas con la intención de ablandar el suelo y que permita que la vibrolanza pueda ingresar por su misma vibración. Hay dos opciones, que salga agua a presión o que salga aire a presión. Si sale agua a presión se le llama vía húmeda. Si sale aire a presión se le llama vía seca. Listo. Acá tenemos los dos ejemplos. Cuando trabajamos con vía húmeda, como es este caso donde está saliendo agua, vamos a generar este escenario. Cuando trabajamos con vía seca, que es básicamente salida de aire, vamos a trabajar con este escenario. Busquemos las 5 diferencias. Básicamente, cuando hablamos de vía húmeda, vamos a ver que todo alrededor va a estar con charco, porque hemos necesitado agua para ablandar el suelo. También vamos a necesitar un sistema de bombeo de agua, un manejo de lodos probablemente, y adicionalmente tenemos que tener en consideración que muchas veces el diseño de columna de grava tiene que verse marginado por el efecto del agua en el suelo. Va a cambiar las propiedades. No es lo mismo trabajar con un material drenado a con un material no drenado. Adicionalmente a eso, tenemos que considerar que la vibración va a generar un aumento de presión de poros. Cuando trabajamos con vía húmeda, la disipación de la presión de poros puede tomar más días que un sistema de vía seca. Cuando trabajamos con un sistema de vía seca, ese es el escenario, la superficie está seca, básicamente, valga la redundancia, y no tenemos los problemas antes mencionados. Ahora, vamos a ingresar un poco más profundo a cómo funciona la vibrolanza por dentro. Como ya les había mencionado, esta imagen va a mostrar la vibrolanza, en la cual aquí a los costados es donde teníamos la boquilla de salida de aire o de agua. Y en la parte posterior vemos este tubo que es el tubo TREMI que les había mencionado. Ese tubo TREMI básicamente la función que cumple es permitir el paso de la grava hacia la punta. La grava va a salir por acá y se va a generar la alimentación de grava desde la base, o bueno, en este caso desde la punta. Aquí vemos que esta parte del centro es tubular también. ¿Cuál es la función? Básicamente que salgan o que pasen los circuitos hidráulicos. ¿Para qué necesitamos que los circuitos hidráulicos pasen por acá? Aquí tenemos un corte de lo que vendría a ser la vibrolanza.
Dentro de la vibrolanza tenemos dos excéntricas, puede ser menos, puede ser más. En nuestro caso, trabajamos con dos excéntricas. Estas excéntricas con estas mangueras hidráulicas generan este circuito hidráulico. Vemos el circuito hidráulico, las excéntricas están acá, bueno, es un esquema, las excéntricas están vistas en planta así, acá se ve un corte. Vemos que la presión hidráulica que se va a generar por el sistema va a generar que las excéntricas giren. Obviamente van a girar muy rápido porque es la idea de esta vibrocompactación. ¿Cómo funciona esta excéntrica? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a explicarlo de una manera que sea muy amigable. El cuerpo de la vibrolanza va a ser toda la zona externa, ¿no? Toda la zona externa va a ser el cuerpo de la vibrolanza. Las excéntricas van a ser la parte celeste y lo rojo es el eje, ¿no? Es el eje central, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la energía hidráulica llega a las excéntricas empiezan a moverse, empiezan a girar. Va a haber un momento en que la vibrolanza está quieta, está estática, pero la excéntrica quiere ir hacia este lado, hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la vibrolanza está quieta y la excéntrica quiere moverse hacia ese lado, lo que va a pasar es que va a haber un primer sacudón hacia la vibrolanza. Luego de esto va a generarse una resultante que va a ser hacia ese lado. Cuando la vibrolanza se quiera mover hacia acá, la excéntrica ya pasó a otra posición y ahora el sacudón va a ser hacia allá. Como el sacudón va a ser hacia allá, se va a generar una nueva resultante hacia ese sentido. Ahora la vibrolanza quiere ir hacia allá, pero la excéntrica va hacia allá. Entonces, las frecuencias nunca van a ser iguales, por lo tanto, siempre va a haber sacudidas entre las excéntricas y el cuerpo de la vibrolanza. Vemos acá otro escenario donde la vibrolanza se quiere ir para allá como resultante de esto y la excéntrica se va hacia abajo. Y acá, un último escenario donde la excéntrica se va para allá y el cuerpo de la vibrolanza para allá. Va a haber momentos donde los dos cuerpos van a coincidir en la misma dirección de desplazamiento y obviamente la fuerza centrífuga va a ser mayor. Va a haber momentos en donde se van a oponer y la fuerza centrífuga va a ser menor. Entonces, ¿esto se puede medir, se puede calcular? Sí, claro. Lo primero es, vamos a ver un video rápido en donde van a poder ver cómo se sacude la vibrolanza cuando está en el aire para que puedan tener una idea de cuál es la fuerza centrífuga que tenemos. Miren la vibrolanza cómo se está sacudiendo en el aire. Esa sacudida que se da en el aire porque está vibrando es la que se va a sentir dentro del suelo. Para que tengan una idea más o menos, la magnitud que hemos sentido hace un momento de este sismo que hemos pasado hace unos minutos, es lo que se siente en campo. Yo he estado parado más o menos a unos 5 o 6 metros de la ejecución de las columnas de grava y he sentido esa misma vibración, ¿no? Esa es un poco la magnitud para que puedan entender de cómo se siente la vibración de esta vibrolanza, ¿no? Ahora, listo. Vamos a pasar ahora a esquematizar rápidamente el procedimiento constructivo y luego vamos a pasar a dar mayores detalles. ¿Qué es lo que se hace primero? Tenemos el barrenado. Habíamos mencionado del equipo de barrenado y la herramienta de barrenado. ¿Para qué se hace este barrenado? Es un barrenado con un sistema CFA, un Auger CFA básicamente. ¿Para qué se hace este barrenado? Especialmente en Perú y en Latinoamérica, nosotros tenemos que saber que el suelo que se presenta por los procesos geológicos que han pasado durante mucho tiempo, se va a encontrar muchas veces capas blandas o sueltas de manera superficial, blandas mucho más rígidas o mucho más compactas intermedias y luego blandas nuevamente abajo. Entonces, yo quiero trasladar la mejora hasta la profundidad donde encuentro suelo incompetente, vamos a llamarlo así. Entonces, para asegurar que mi mejora va a llegar hasta la profundidad adecuada, yo lo aseguro con una perforación. Esta perforación no se da siempre, se da cuando presentamos suelos muy rígidos, pero siempre se lleva este equipo. Entonces, considerando que vamos a tener un suelo rígido intermedio, se va a dar primero el barrenado. Se da el barrenado, que es hacer una previa perforación. Se trata de extraer la menor cantidad de material posible, porque la idea no es extraer material, la idea es remover el suelo para suavizarlo para el paso de la vibrolanza. Y luego pasamos al ingreso de la vibrolanza, como ya les había mencionado hace un momento, que es básicamente por el sistema vía seca o vía húmeda. Ingresa la vibrolanza y después pasamos a la alimentación de grava. El telehandler, que dijimos que era el equipo que recoge la grava y alimenta en la torba, va a alimentar de grava al sistema. La grava va a pasar por el conducto interno y se va a depositar en la parte inferior, como vemos acá. Y ahora, en la parte inferior, cuando ya tenemos grava, la vibrolanza va a empezar a ejecutar, a vibrocompactar. La vibrolanza lo que hace es, llega hasta la final, al punto final de la perforación, levanta o se sube aproximadamente entre 60 a 1,20 m
descarga la grava y luego baja compactando la grava. Ahora, ¿por qué la vibrolanza tiene punta? Porque la vibrolanza busca ingresar dentro de la grava depositada, la vibrocompacta vertical y lateralmente y desplaza el suelo de manera lateral también. Entonces, bueno, vemos esto. Y luego vemos que ya prácticamente se ejecutaron. Como les dije, ¿no? Cuando hacemos el barrenado, no se busca retirar todo el material. Si retiráramos todo el material, esto sería un material excedente demasiado mayor a lo que vemos acá. Solo se retira una parte que es por un tema de diferencia de volúmenes o de volumen del auger. Se retira un poco de material, pero la búsqueda de ese principio no es retirar todo el material o hacer una perforación, es remover el suelo. Entonces vemos que acá ya pasó todo el procedimiento. Y ahora vamos a ver que se procede a la limpieza del material para que puedan continuar trabajando, ¿no? En este video vamos a ver algo muy rápido de cómo se ejecuta. Más adelante vamos a ver una esquematización un poco más amplia, pero acá vamos a ver cómo se ejecuta. Es un proyecto que realizamos en Puno. Vemos la grúa que está con la vibrolanza, vemos el telehandler que está alimentando la grava y en un momento vamos a ver cómo se realiza la perforación. Aquí se está realizando la perforación. Ya se retira el auger, ya hizo la perforación y luego la vibrolanza ingresa, se alimenta de grava y se da una alimentación más y luego se está vibrando en la parte de abajo. Si vieron, la vibrolanza se levantaba y bajaba para poder hacer el vibrado, ¿no? Alimenta y luego hace la vibrocompactación. Bueno, ahora sí, como ya vimos cómo ingresa la vibrolanza al terreno, ahora vamos a ver cómo se alimenta de grava, lo que se he mencionado en un momento. Tenemos dos tipos de alimentación. Uno es el top feed. ¿Qué quiere decir? La vibrolanza ingresó al terreno, pero ahora desde la parte superior lo que vamos a hacer es lanzamos la grava por el costado de la vibrolanza. Lanzamos la grava cae hasta el final y la vibrolanza empieza a vibrar o vibrocompactar esa grava, formando la columna de grava. El otro sistema es el bottom feed, que es el que nosotros particularmente usamos. La vibrolanza ingresó al terreno y luego la alimentación de grava se va a dar por el conducto TREMI que les había mencionado. Y esto va a hacer que la grava salga por la punta de ese tubo. Al salir la grava por la punta de ese tubo, se empieza la vibrocompactación y se forma la columna de grava. Para que puedan entender mejor y diferenciar mejor estos sistemas, voy a pasar a ver estos dos videos donde se explica cada uno de los sistemas. Vamos a estar atentos en esto, por favor, porque va a ser muy rápido. En este video se ve que lanzó agua para ingresar y luego miren la alimentación. Desde la parte superior cae por los costados, ¿no? Cae por los costados y se empieza a hacer la vibrocompactación por capas. Este sistema sería el sistema de alimentación top feed, ¿no? Top feed porque estamos hablando que se alimenta de la parte de arriba y sería ingreso por vía húmeda porque ha lanzado agua, ¿no? Este otro video es un video de una esquematización de un proyecto nuestro que hicimos acá en Costa Negra. Este proyecto tuvo sótanos, por eso es que ven que hicimos los muros anclados y tenían la necesidad de mejoramiento de suelos también con columnas de grava. Este lo hicimos con un sistema de vía seca y bottom feed de alimentación. Vamos a ver que en este caso se hace o se realiza el prebarrenado. Vemos acá también un corte para que lo puedan entender mejor. Luego viene la grúa con la vibrolanza y la vibrolanza ingresa hasta el fondo. La vibrolanza ingresa hasta el fondo. Luego se procede a la alimentación de grava. La grava va a salir por aquí, por la punta, y se empieza a realizar la vibrocompactación por capas. Ese sería el procedimiento esquematizado de un sistema de ingreso de vibrolanza con vía seca y alimentación bottom feed. Bottom feed significa alimentación desde la base. ¿Por qué desde la base? Porque va a salir por la punta de la vibrolanza. Y el otro sistema se llama top feed porque es alimentación desde la parte superior. Se lanza la grava. Ahora, ¿cuál es el sistema más utilizado en la actualidad? Lo que podemos hablar es que el sistema más utilizado es el sistema bottom feed justamente y es el sistema de vía seca. ¿Por qué? Porque el vía húmeda trae muchos problemas por el agua que ya hemos mencionado hace un momento y el top feed de la alimentación desde arriba trae algunos problemas de que al final el pozo se empieza a deslizar, hay deslizamientos dentro y también la grava puede llegar con cierta suciedad adicional porque está siendo lanzada desde arriba, ¿no? Entonces, ahora, esta vibrolanza, ¿cómo se puede instalar? Vemos acá que la vibrolanza se instala en una pilotera, ¿no? Está instalada en una pilotera. Miren la versatilidad de esta vibrolanza. Se puede instalar también en una grúa. Está instalada en una grúa. Acá vemos, bueno, nuevamente está instalada en una grúa, en este caso un poco más pequeña. Vemos que se puede instalar en una excavadora, miren. Se ha instalado en una excavadora para poder realizar la vibrocompactación. Y por último vemos en esta imagen que se puede instalar, bueno, dos vibrolanzas la han instalado en una sola grúa, porque esta grúa tiene la capacidad hidráulica de abastecer a las dos.
y tiene la capacidad de cargar a las dos. Entonces se han puesto 2 vibrolanzas a trabajar. No se ve en la parte de arriba, en la parte de arriba están unidas por una viga. A este sistema se le llama sistema de tandem, ¿no? Sistema de tandem para ejecución de columnas de grava, ¿ya? Ahora, acá abajo vemos las características. En este caso estamos mencionando una marca que es OMS, que es la marca que nosotros utilizamos como vibrolanza. Tenemos 2 vibrolanzas de este tipo. Y los modelos que tenemos son esta segunda columna y esta tercera columna. Para que tengan una idea y aterrizar lo que han visto en la parte teórica y de cálculos de mis compañeros, las teorías que están basadas en la columna de grava fueron estudiadas, hemos leído un poco la teoría de Weiss, y habían considerado que tenían vibrolanzas con una fuerza centrífuga de aproximadamente 20 toneladas, ¿no? Hasta 200 kilonewton, 20 toneladas. Sería más o menos esta. En la actualidad utilizamos esta segunda columna, que sería una fuerza centrífuga de aproximadamente 30 toneladas, o esta que tiene una fuerza centrífuga aproximadamente de 40 toneladas. Eso quiere decir que el suelo podría quedar un poco mejor a lo que la teoría menciona, porque tenemos unas vibrolanzas con mayor capacidad. Y si tienes vibrolanzas más grandes todavía, con mayor capacidad, el suelo puede quedar más densificado, ¿no? Eso es lo que tenemos como referencia. Bueno, para ir cerrando, las características de las columnas de grava, ya cuando están ejecutadas, ¿cómo quedan? ¿Qué es lo que logramos? Lo que mencionó Israel hace un momento, ¿no? Aumento de capacidad portante por corte. La espiral logarítmica y el triángulo de falla van a cruzar por las columnas de grava. Como las columnas de grava tienen un ángulo de fricción más o menos de 40, hay estudios que han encontrado que el ángulo de fricción de la columna de grava o de la grava compactada puede llegar incluso a 70 grados. La teoría te dice que no utilices eso porque el ángulo de fricción va a variar de acuerdo al confinamiento del suelo. Si tú tienes un confinamiento mayor o menor del suelo, el ángulo de fricción puede variar en la compactación. Entonces, el menor ángulo que han encontrado en todos los experimentos ha sido de 38 y el mayor de 70, pero en la mayor parte de los casos está por encima de 40. Entonces, debido a la desviación que tiene ese 38, lo que sugiere la teoría es que se utilice 40 grados como ángulo de fricción. Si hablamos de una grava de 40 grados de ángulo de fricción, definitivamente mejora la capacidad por corte. Reduce los asentamientos totales y diferenciales. Ojo, no solamente reduce asentamientos totales, sino que si tenemos una platea enorme con columnas de grava, lo que va a pasar es que la platea se va a asentar, pero muy parejo, muy parejo. Ahora voy a mostrar un ejemplo de eso, pero muy parejo va a bajar. Entonces, homogeniza asentamientos. Aceleración de asentamientos por consolidación. Tenemos registros donde la consolidación normal hubiera durado meses, incluso años, y puede reducirse a semanas, incluso días, con las columnas de grava, ¿no? Por su funcionamiento de dren. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en arcillas. La mitigación del efecto de licuación, ya lo mencionó Eric, y ahora que hemos visto la vibrolanza pueden confirmarlo. Facilidad de corte en caso de variación de cotas. Si yo ejecuté mi columna en una cota superior y mi nivel de cimentación va más abajo, yo lo corto simplemente con una retro porque es grava, no hay restricción para cortar eso. Y instalación rápida y eficiente, ¿no? La instalación rápida y eficiente es un punto muy importante porque es lo que buscamos en la mayor parte de los proyectos. Ser rápidos, ser eficientes, acabar la obra muy rápido. Las características obtenidas van a ser diámetros entre 0,60 a 1,30. Nosotros utilizamos un diámetro 80, que es el que buscamos lograr siempre. Adaptabilidad a la necesidad del terreno tratado. Van a haber capas donde el diámetro va a ser mucho mayor porque el terreno permite ser expandido, entonces se va a expandir más. Profundidades de 2 a 15 metros es la que nosotros trabajamos, pero como dice Israel, la teoría dice que puede llegar hasta 20. Incluso hay casos donde ha llegado hasta 30 metros las columnas de grava. Nosotros actualmente trabajamos a 15 por la longitud que tenemos de adaptadores, pero si le ponemos más adaptadores podemos llegar a mayor profundidad. Entonces está en trabajo esto. Ángulo de fricción de 38 a 45, trabajamos con 40 de ángulo de fricción, con grava machacada. Relación de Poisson de 1/3 es lo que recomienda la teoría de Prive, que es una de las más antiguas y la más respetada. Peso volumétrico de 21 kN por metro cúbico. Distribuciones pueden ser cuadradas, rectangulares, triangulares, hexagonales y cualquier otra figura geométrica que se les ocurra, siempre y cuando sea regular para que se pueda calcular el área de reemplazo de manera amigable. Cohesión considerada 0 kPa. Hablamos de un contenido de finos menor al 15% y un material permeable con cohesión 0. Módulo de rigidez E
entre 60 MPa a 280 MPa, eso también va a variar dependiendo de qué, dependiendo del suelo que va a estar alrededor de la columna. Un suelo, hemos hecho un ensayo hace poco en Pasco, en un material que ya presentaba cierta resistencia, y el módulo de elasticidad superó los 280 MPa, ¿no? Pero son casos un poco aislados donde el material presenta mayor confinamiento. Reducción de asentamientos entre 20 y 75%. La norma española nos regala este cuadrito donde podemos ir viendo área de reemplazo, reducción de asentamientos y reparto de esfuerzos entre el suelo y la columna, que lo pueden revisar, y nos da una reducción de asentamientos entre el 20 al 75%. Por ejemplo, si yo digo que sin columnas de grava se asienta 10 centímetros y yo le pongo un área de reemplazo del 40%, quiere decir que ahora ya no se va a asentar 10 centímetros, se va a asentar 3.5 centímetros, ¿no? Esa es la reducción que le vamos a dar en el caso de las columnas de grava. Material permeable, no recomendable para material orgánico. Acá hay un detalle muy importante. Cuando hablamos de suelos que tienen material orgánico, va a depender mucho del porcentaje de material orgánico que tenga este suelo. Normalmente hablamos de arcillas con un porcentaje de materia orgánica. Casi nunca viene materia orgánica pura. Entonces, lo que vamos a tener que ver ahí es que aproximadamente 5-8% a más de materia orgánica, ya el comportamiento del suelo va a depender más de la materia orgánica que de la arcilla. Entonces, ya no es recomendable. Si tenemos un porcentaje menor al 5% de repente, prácticamente se puede trabajar con columnas de grava porque la arcilla predomina en el comportamiento geotécnico. No obstante, si las capas de material orgánico son capas mayores a 2 metros, también hay que tener mucho cuidado porque no hay confinamiento. ¿Hay solución para esto con las columnas de grava? Sí, se puede. Hay columnas encastadas que van con unos geosintéticos cubiertas alrededor, que le dan mayor confinamiento y logran que pueda trabajar en situaciones extremas como material orgánico, ¿no? Y no es recomendable para material con resistencia al corte no drenado menor a 5 kPa. Hay arcillas que son muy blandas, excesivamente blandas, con una resistencia al corte menor a 5 kPa. No es recomendable porque no va a haber confinamiento y apenas empecemos a virocompactar, la grava se va a repartir en todo el material. Entonces, lo puede llevar a una falla al momento de la ejecución. Controles en ejecución. Los posibles controles son los siguientes. De acuerdo a las recomendaciones de la norma francesa, que es una de las que nosotros utilizamos y es una de las más completas, podemos tener ensayos de calibración de equipos en campo. ¿Qué quiere decir? Llegamos a campo, empezamos a hacer un barrenado para ver cómo está el suelo. Ingresamos la vibrolanza, hacemos una columna de grava de prueba prácticamente para ver cómo está el suelo y cómo se comporta. Puede ser que el rechazo se encuentre más arriba, puede ser que el suelo se encuentre más blando de lo que esperábamos y se tiene que hacer cambios de inmediato. Entonces se hace pruebas de calibración de equipos en campo. Control de volumen de la grava. Puede ser con un programa como este que nos mide la profundidad, el diámetro de la columna, como vemos acá en toda su trayectoria, nos mide la presión hidráulica a la que estamos trabajando y nos mide el volumen, ¿no? Acá está el volumen. Si no fuera con un programa o con un software como el que estoy mostrando, puede ser, de la manera más antigua, con tolvadas, ¿no? Vamos viendo cuántas tolvadas van. Más o menos el almacén que tiene la vibrolanza en la parte de arriba, la tolva, almacena aproximadamente entre 3 a 4 cubos, dependiendo de la vibrolanza que utilicemos, pero sabiendo la vibrolanza que va a trabajar, sabemos, mira, ya ha entrado 4 veces la alimentación, 4 cubos, 3 veces la alimentación, 3 cubos. Entonces llevamos midiendo el volumen. ¿Por qué? Porque dependiendo del volumen que ingrese, va a ser cómo se va a formar la columna de grava dentro del terreno. Ahora, control de diámetro de la columna, ¿cómo lo controlamos? Volvemos al volumen, ¿no? Con el volumen podemos controlar, pero un volumen cada cierta etapa. Control de presión hidráulica del sistema al ejecutar, de ser el caso. Hay vibrolanzas que trabajan de manera hidráulica y hay vibrolanzas que trabajan de manera eléctrica. Si es vibrolanza hidráulica, obviamente controlamos la presión hidráulica. En nuestro caso, trabajamos con presiones alrededor de los 350 bares, ¿no? Entre 300 y 350 bares, y cuando pasa a los 350 ya sabemos que el suelo fue muy bien compactado, ya no hay necesidad de darle más. Control de energía eléctrica si fuera una vibrolanza eléctrica. Control topográfico de marcación en planta, puede ser más o menos 20 centímetros a la redonda, el eje de la columna de grava. Y control topográfico de cota final para saber que la columna de grava llegó hasta el final, ¿no? Esos son los controles que tenemos durante la ejecución. Y los ensayos de aceptación, van a ver en esta imagen el ensayo principal, ¿no? La teoría de las columnas de grava está basada en la comparación entre el módulo del suelo y el módulo de la columna. Entonces, si el módulo del suelo ya lo hemos obtenido, lo obtuvimos del estudio de suelos, ¿qué nos falta? El módulo de la columna. El módulo de la columna entra como una teoría o entra como una hipótesis.
¿Cómo lo comprobamos? Con la prueba de módulo, ¿no? Tenemos una prueba de módulo que básicamente es una prueba de carga de placa. Esa prueba de carga de placa me da un cuadro de esfuerzo de formación y con ese cuadro de esfuerzo de formación puedo encontrar mi módulo de elasticidad de la columna de grava. Encuentro el módulo de rigidez y de ahí despejo mi módulo de elasticidad. También podemos realizar, bueno, acá dice, ¿no? Ensayo de carga estática o prueba de módulo, es la que se ve en esta imagen. Otros posibles ensayos para complementar pueden ser SPTs, CPTs, geofísica, entre otros. ¿Cuándo se utilizan estos ensayos adicionales? Cuando hablamos de un suelo potencialmente licuable, por ejemplo, y tu teoría o tu ingeniería está basada en la densificación del suelo que está alrededor, tienes que confirmar esa densificación. ¿Cómo lo haces? ¿Con SPTs, con CPTs o lo puedes hacer con geofísica? Estamos viendo ahora también con algunos colegas realizar ensayos geofísicos alrededor de la columna de grava para saber cuánto ha densificado el suelo siendo arena y siendo arcilla, porque hay teorías en arcilla donde el módulo mejora, para ver cuál va a ser el comportamiento geofísico y ver si el suelo con mejoramiento con columna de grava puede tener algún cambio en el comportamiento geofísico y esto puede ayudar a la superestructura, porque sabemos que el comportamiento geofísico o sísmico del suelo es el que va a gobernar el comportamiento sísmico de la estructura o la evaluación sísmica de la estructura. Estamos haciendo esas evaluaciones y próximamente seguro vamos a sacar algún artículo sobre eso. Bueno, ya vamos acabando. Síguenos y aprende más sobre geotecnia aplicada. Vamos a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y bueno, nuestro YouTube no está mencionado acá, pero también síganos en nuestro YouTube que van a ver los videos de esta conferencia y de otros seguramente. Y bueno, lo otro es, hemos abierto un portal de consultas geotécnicas en el cual mediante este QR o de lo contrario con esta dirección pueden ingresar, realizan su consulta, la consulta que deseen, pueden agregar un archivo incluso, va a ser confidencial de parte nuestra y normalmente los días viernes estamos respondiendo las consultas para que ustedes puedan tener un poco más de apoyo de parte nuestra o de conocimiento adquirido, ¿no? Bueno, vamos a adelantarnos un poco sobre las próximas charlas que estamos trabajando. Creo que también tienen que hacer solicitudes al CIP para ver si podemos darlas acá. Si no, también síganos en nuestras redes para que puedan estar informados respecto a las futuras charlas que vamos a dar. Vamos a hablar de casos de estudio que hemos tenido. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una abreviatura rápida. Esto era un caso de un colegio en Puno, ¿no? Compañero lo debe conocer. Un colegio en Puno, donde inicialmente se planteaba una platea de cimentación. Posteriormente, la parte estructural decidió que un comportamiento un poco más amigable lo podía tener una cimentación de ese tipo. Algunos lo conocen como cimentación tipo anillo o cimentos correos unidos. Esta es la cimentación de un bloque principal. Se logró disminuir la cantidad de columnas de grava, ¿no? La profundidad de las columnas aumentó un poco porque el esfuerzo transmitido aumentó porque el área de contacto se redujo, pero se logró optimizar un poco las columnas de grava. Posteriormente, en este proyecto tuvimos la oportunidad de como tener un buen contacto con el cliente. Nos brindó información de que en estos puntos negros, por ejemplo, son puntos donde se tuvo control de asentamientos. Y al tener control de asentamientos, nos brindaron luego esta información. En esta información podemos ver el proceso constructivo, inicio y final de cada etapa. Podemos ver los asentamientos que se han obtenido, ¿no? Vemos el nivel inicial y el nivel final, y el asentamiento que vemos acá, que es de 4.5 centímetros, 4.2, 4.5, 4.5, 4.5, 4.2, ¿no? Estos son los asentamientos que se han llevado a cabo en cada uno de los puntos que habíamos mencionado hace un momento. Aquí, en estos puntos, vemos esto. Entonces, ¿qué cosa hemos descubierto acá? El asentamiento menor a 5 centímetros, ¿no? Lo pronosticado que habíamos realizado era aproximadamente 5 a 6 centímetros porque era un material arcilloso. Lo otro que nos hemos dado cuenta es que los asentamientos en diversos puntos son muy cercanos, prácticamente no hay diferenciales. Diferenciales son de milímetros, 3 milímetros más o menos de diferencial, a pesar de que tenemos un tipo de cimentación, que es una cimentación un poco más complicada para los asentamientos, pero la experiencia nos da esto. Otro punto importante, no solamente los asentamientos diferenciales son mínimos, sino que tenemos la secuencia de cómo se dieron los asentamientos. En este caso había material arcilloso y material arenoso, pero en el material arcilloso nosotros podemos ahora deducir cómo mejoró la columna de grava
al asentamiento de consolidación, o sea, cómo redujo los tiempos de consolidación, porque ahora tenemos la data de un proyecto específico en este material, ¿no? Entonces, esto lo vamos a compartir en una futura charla. Bueno, no solo esto, sino van a haber casos de estudio como este, que son casos complejos, y lo vamos a compartir. Vamos a hablar de la tecnología también de inclusiones rígidas. Voy a pasar este video muy rápido. Solamente para que lo vean, no lo voy a explicar tanto porque sería parte de una siguiente charla. Las inclusiones rígidas son unas inclusiones de concreto pobre que se utilizan para mejorar el suelo y normalmente vienen con la necesidad de una capa, una capa de distribución, de esfuerzos. Se vio cómo ingresó el auger al terreno. Vemos cómo se empieza a bombear el concreto se llena desde abajo y sale el auger con el material. Es una tecnología muy amigable, muy limpia. Luego de eso, ya se ejecutó la inclusión rígida, básicamente un tiempo récord. Se procede a realizar la limpieza, una marcación topográfica, se ejecutan el resto de las columnas o elementos, en este caso inclusiones rígidas, se hace la prueba de módulo igual que en la columna de grava y posteriormente se coloca la capa de reparto o capa de distribución de esfuerzos. Después de esto, se realiza la cimentación y se coloca la estructura. En este caso era un parque eólico, el parque eólico de Huambos, en el que estuvimos presentes ejecutando inclusiones rígidas y, bueno, se llevó a cabo con éxito. Entonces, eso va a ser parte de otra charla. Otra charla son lo que vendría a ser los micropilotes, la mayoría lo debe conocer, elementos como similares a los pilotes, pero más esbeltos, donde se hace la perforación, se retira el API, se coloca el tubo de refuerzo, se realiza la mezcla y el bombeo, en este caso de lechada de cemento, agua-cemento, y luego se retira el casing que se utilizó para estabilizar el pozo, se realizan las mediciones y luego las pruebas PIT, que son lo convencional para ese tipo de elementos. Vamos a hablar también de los pilotes. En este caso, este video va a hablar de unos pilotes que son los pilotes FA, muy similares a las inclusiones rígidas. Se procede a ingresar el auger, se bombea el concreto, se llena el concreto desde la parte inferior, desde la punta del tremi, se retira todo el material y se va haciendo el cambio de material por concreto, se realiza la limpieza, pero en este caso la diferencia va a ser que no queda ahí, sino que se va a ingresar una armadura de acero para que esto se termine como un pilote, ¿no? Es un pilote CFA, nosotros ejecutamos pilotes CFA y pilotes tipo Kelly. En Kelly podemos llegar hasta 40 metros de profundidad. Entonces, es algo que también queremos compartir con ustedes. Dentro de esta charla va a haber un punto muy importante que va a ser el cálculo de pilotes para licuación de suelos, ¿no? Que normalmente eso es algo que se escapa mucho. Vamos a ver aplicaciones de Plaxis. Bueno, Eric nos va a complacer con una charla de Plaxis también. Y bueno, esas serían las charlas que se vienen, así que atentos a nuestras redes y acompáñenos para poder continuar con esto. Manden solicitudes al CIP si están interesados en una de estas charlas. Y eso sería todo por nosotros. Gracias. Ahora vamos a pasar al coffee break. Perdón. Ya es que nos cansamos un poco de hablar. ¿Hay alguna consulta que tengan en particular? Sí, adelante. Sí, te escuché decir que tenías que comparar dos módulos. Uno es el módulo del suelo y el otro es el módulo del pilote de grava. De la columna, claro. Lo que no me quedó claro cómo determinan el pilote de grava. Ahí vi que están haciendo un ensayo in situ. Sí, es correcto. Una prueba de módulo. Pero lo que no entendí es la lógica. Porque tú dijiste, determinamos el módulo de rigidez y de ahí deducimos el módulo de elasticidad. ¿Podrías explicar eso, por favor? Claro que sí. A ver, no hay pizarra, pero vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando realizamos el cálculo de columnas de grava, las teorías, por ejemplo, la del suelo homogéneo, considera una comparativa según área de reemplazo del módulo del suelo y el módulo de la columna de grava. Básicamente es eso. La teoría más antigua, que es la teoría de Prive, también hace lo mismo. Ahora, esta teoría de Prive le aumenta la expansividad lateral de un cilindro, ¿no?,
al momento de la hidrocompactación, pero básicamente se basa en su principio de comparativa, en este caso en el módulo odométrico del suelo y el módulo métrico de la columna de grava. Esas son las teorías o la base de las teorías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a diversos ensayos que han habido a nivel internacional, esta grava ha sido estudiada, se han realizado cortes directos, ensayos triaxiales a gran escala y se han determinado cierto rango de módulos, ¿no? Pero también se detecta que en un esquema triaxial, como es lo que se va a presentar en un proyecto, el módulo puede variar. El módulo puede variar porque depende mucho del confinamiento, depende mucho del esfuerzo axial que pueda tener. Entonces el módulo puede variar. Lo que nosotros hacemos es, en cada proyecto realizamos pruebas de módulo. ¿Para qué realizamos las pruebas de módulo? Para obtener data de qué módulo obtiene la columna de grava en ese suelo en particular. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, aplicamos una placa de carga que tiene un diámetro igual al de la columna o similar. Empezamos a ejecutar presión o esfuerzo en este plato mediante una gata hidráulica y en este caso sería una de nuestras maquinarias, va a servir como reacción, una maquinaria muy pesada. Se empieza a aplicar esto y con relojes comparadores, ¿no? Se detecta la deformación del plato en 3 puntos. Al detectar la deformación del plato en los 3 puntos, se hace un promedio y se detecta cuánto ha sido la deformación. Adicionalmente a esto, se va a detectar la deformación de la reacción, porque tenemos un reloj que va en la reacción para saber que la reacción no se ha desplazado. Cuando tenemos estas deformaciones, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos básicamente a hacer una comparativa de lo que vendría a ser el esfuerzo aplicado versus la deformación que se da. Como obtenemos este esfuerzo versus deformación, encontrar un módulo de rigidez es básico, ¿no? Se puede encontrar un módulo de rigidez. Encontrar un módulo de elasticidad puede salir directamente de algunas formulaciones que ya están predeterminadas del módulo de rigidez, o lo puedes calcular considerando como si esto fuera un triaxial. Si esto fuera un sistema triaxial, tu módulo de elasticidad lo puedes conseguir de tu curva de esfuerzo de deformación unitaria, y obviamente puedes tomar o el E50, como en el caso de un triaxial, o puedes tomar la secante que corta en el rango de esfuerzos que tú sabes que va a trabajar la columna de grava. De esa manera obtienes el módulo de elasticidad en ese tramo de columna. Ahora, tenemos que tener en consideración que el plato que aplicamos o el diámetro de la columna es de 80 centímetros. Como hablamos de un plato y una columna de 80 centímetros, el bulbo de influencia que va a tener este ensayo va a ser, vamos a poner un número, el doble del diámetro de este plato. Estamos hablando de 1,60 m, máximo 2 metros. Para poder obtener este módulo que estamos hablando, tenemos que considerar esa altura de influencia. No podemos considerar toda la columna, sino esa altura de influencia. Consideramos un triaxial a esa altura, con eso obtenemos el módulo y vamos a decir que ese módulo va a ser para ese material en esa altura. De diversos proyectos vamos obteniendo módulos de cada material, que es el material superficial, y con eso consideramos un módulo obtenido en campo. Lo comparamos con los textos y podemos asumir un módulo para el siguiente proyecto. Ese es un poco el procedimiento que tenemos, ¿no? ¿Sí? Listo. Sí, no sé si hay alguna consulta adicional. Hay dos consultas. Estabas hablando que se tiene que hacer, perdón, Sí. estabas hablando que se tiene que hacer, bueno, se podría hacer algunos estudios geofísicos para ver el mejoramiento de compactación. Bueno, nosotros en mi empresa hacemos un montón de estudios geofísicos, pues no se me ocurre qué ensayo geofísico se tendría que hacer ahí. Ya, sí. A ver, cuando Baez hace el... sí, va. Ya. Cuando el ingeniero Baez de la empresa Keller se dedica a hacer la investigación para obtener el comportamiento sísmico de la columna de grava en licuación, lo que él hace es coloca 2 geófonos a los costados de la columna de grava, lanza la señal y ve la variación de la señal entre el suelo y la columna de grava. Con eso obtiene el G de la grava compactada en suelo. Al obtener el G de la grava compactada, podemos obtener el módulo de corte. Este módulo de corte es el que se compara con el suelo, ¿no? Se compara con el suelo para poder ver básicamente cuál es la relación de módulo de corte de la columna y módulo de corte del suelo. Con eso podemos podemos aplicar la teoría de reducción de esfuerzos, que es el reparto de los esfuerzos cortantes en sismo hacia el suelo y hacia la columna. En este caso, el módulo de corte del suelo lo tenemos del estudio de suelos y el módulo de corte de la columna lo podemos obtener de esa manera, ¿no? Esa sería una aplicación. La otra aplicación es que se tiene confirmado que al momento de aplicar la columna de grava genera una expansividad cilíndrica.
que es el principio de la teoría de Prive. Entonces, al tener una expansividad cilíndrica, lo que hace es, va a hacer una compactación lateral en el material que está intermedio entre las columnas. Entonces, hay estudios que se han realizado donde se han lanzado líneas geofísicas en medio de las columnas de grava y se ha visto si el comportamiento geofísico en medio de las columnas mejora o no mejora. Lo utilizan un poco para poder saber qué módulos se va a obtener después del mejoramiento, ¿no? Esas son dos aplicaciones. Imagino que pueden haber más, pero son dos aplicaciones que ya que han sido realizadas, ¿no? Son velocidades de onda S, entonces yo entendería que han utilizado más W, ¿no? Tenía que tener, podría ser un pseudo crosshole que tenía que tener dos tuberías para poder generar un generador de movimiento a un costado y al otro lado un receptor, que sería un crosshole, pero tenía que ser perforación a ambos lados. El crosshole lo han utilizado para la columna, para los laterales de la columna, pero en medio de las columnas más W. Eso es lo que hasta el momento se ha aplicado. Pero bueno, en realidad creo que nos podemos poner en contacto para realizar más ensayos, ¿no? Ya, Sí. y otra cosa más, también la parte que también habló justo en amplificación de Plaxis, se ha hecho estudios de amplificación sísmica unidimensional, bidimensional, desde la base con un acelerograma hacia arriba, o cómo sería ese análisis de Plaxis en este caso. Bueno, le comento un poco. Hay, como usted lo dice, amplificaciones tanto de manera unidimensional. Por ejemplo, en este caso se podría utilizar el Dipsoil. No sé si lo conocen o están familiarizados. Ajá. Y el Plaxis, a diferencia del Dipsoil, el Dipsoil es unidimensional nada más. Pero el Plaxis te permite generar una figura, un contorno. Entonces, ese contorno te ayuda a disipar las energías que salen y que ingresan, ¿no? Entonces, tú das como condiciones de borde, le das las condiciones de borde y con eso tú puedes simular ya un análisis bidimensional, ¿no? Entonces, igual, eso es para el Plaxis, por ejemplo. La versión que utiliza ese análisis y la aplicación de los remotos es la última versión, la Ultimate. Entonces, esa versión obviamente es un poco más cara. Igual en nuestra empresa la tiene adquirida ya la licencia y es por eso que nos permite a nosotros poder evaluar, como el ejemplo que hice. En este caso fue un análisis axisimétrico nada más, ¿no? Pero puede ser un plane strain y ahí evaluar, ¿no? El FLAG es otra versión. Ahorita estamos solamente con el Plaxis y vamos a aplicar el Python, ¿no? Con ese Python inclusive ya se puede familiarizar tanto para el Plaxis o para como dices, el FLAG, ¿no? Pero el FLAG siento que es un poco, o el Plaxis para mí es un poco más amigable, es más entendible inclusive para presentar que el FLAG, ¿no? Que está todo ahí en conjunto, ¿no? Y igual el Plaxis también dejar hincapié de que cualquier estudio o modelamiento numérico tenemos nosotros el deber de reflejar lo máximo que se pueda, lo máximo posible, el suelo en la realidad, ¿no? Entonces eso se da en base a calibraciones. Por ejemplo, el Plaxis te permite ya el Ultimate te permite, hay una versión geotécnica que te permite evaluar prácticamente o simular pruebas ya y obtener gráficas que se asemejen, en este caso, por ejemplo, lo mencionaron, el triaxial, para que se asemejen lo máximo posible al suelo, ¿no? Eso nos da a nosotros una mayor confiabilidad en los resultados, ¿no? Esa es la misión, ¿no? Igual, por el tema de la geofísica de los ensayos que recomiendan, el MASW, el que usted también indicó, serían buenos también siempre evaluarlos antes del inicio de las actividades y después para tener una comparativa más real, muy independiente a lo que dice o brinda el estudio de mecánica de suelo, ¿no? ¿Cuál es la influencia de la columna de grava en su dimensión con el mejoramiento a los costados? O sea, claro. ¿Cuál sería su influencia de la columna de grava? Por ejemplo, tengo una columna de grava de 80 centímetros de diámetro. ¿Y su influencia radial de mejoramiento cuál sería en porcentaje? ¿O va disminuyendo un porcentaje conforme se va alejando? Claro. ¿Cuánto es? La columna de grava funciona por una celda unitaria, por así decirlo, ¿no? Entonces ya hay un área de influencia. Se puede ser, de acuerdo también a las distribuciones, puede ser distribuciones rectangulares,
hexagonales, triangulares, en donde esa área de influencia, por fórmula, nosotros calculamos exactamente cuánto vendría a ser, ¿no? Entonces, esa área de influencia, en este caso, un ejemplo, un área de influencia rectangular, vendría a poner, o nos vendría a dar un espaciamiento, ya por igualdad nada más, un espaciamiento. Entonces, esa área de influencia y que nos da ese espaciamiento va a ser el espaciamiento para la distribución de columnas, ¿no? O sea, hacer área de influencia justo es el espaciamiento para la distribución. Y así ya nosotros podemos optimizar y mejorar todo un área completa, ¿no?, de suelo. Igual para complementar. Sí, para complementar básicamente lo que había mencionado Israel, ¿no? Las separaciones están basadas más o menos entre 1.5 y como máximo 3.5. Esto es de centro a centro. Si a este 3.5 máximo, que es de centro a centro, le quitas el radio de cada columna, estarías hablando de que de borde a borde de columna estaríamos hablando de 2.90 más o menos, ¿no? No, un poquito, sí, 2.90, 2.80 más o menos estarías hablando de separación de borde a borde entre columna y columna. Esa sería la máxima donde se va a sentir influencia. En otras palabras, más o menos 1,50 m del borde de la columna, sientes todavía la influencia. Obviamente es menor a cuando estás más cerca, pero sientes la influencia. Más de 3,50 de separación de centro a centro, ya se ha visto o se ha demostrado que es un poco... ya prácticamente la mejora no se siente mucho, no se siente mucho. Ya trabajarían como pilotes prácticamente, entonces ya tendrías que evaluar cuál es la carga máxima que podría tener la columna de grava y ver si va a soportar, ¿no? Podría trabajar de esa manera, pero ya no es parte de la teoría. Entonces, hasta el momento, 3,50 de separación máxima entre centro a centro es lo que se utiliza, ¿no? Así sería. ¿Qué tal? En el caso de que tengas una arcilla blanda con nivel freático, por ejemplo, espesores de 8 metros superficialmente, ¿qué solución propondrías? Y dos, en el Plaxis, los desplazamientos, ¿son validados como desplazamiento post licuación o simplemente lo tomas para el tema de diseño nada más? Sí. La primera pregunta era sobre el tema de suelos arcillosos, ¿no? Arcillas blandas a gran profundidad. El proyecto que había mostrado hace un momento, las columnas de grava llegaron a una profundidad de 12 metros. ¿Por qué llegaron a 12 metros? Porque el suelo arcilloso se iba hasta mayores profundidades. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluamos el bulbo de influencia de los esfuerzos transmitidos por la cimentación y calculamos los asentamientos en el orden donde está la columna y por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La altura de la columna se va regulando. ¿Cómo? Digamos que yo tengo 50 metros de arcillas. ¿Ya? ¿Qué ha pasado, no? Obviamente va siendo más competente, pero tenemos 50 metros de arcillas. Yo tengo una cimentación que es una cimentación de 2x2. Su bulbo de influencia va a ser hasta 4. Entonces, yo no tendría por qué evaluar su asentamiento en ese tipo de cimentación a una profundidad mayor. Si pasamos ahora esto a una platea de cimentación, que es una platea, digamos, de 10 de ancho por 30 de largo, tendría que evaluar su bulbo de influencia hasta dónde llega, probablemente hasta 20 metros. Entonces yo tendría que calcular hasta 20 metros. Ahora, yo calculo el asentamiento y lo que hacemos, como mencionó Israel, es discretizamos el suelo. Discretizamos el suelo metro a metro, en realidad lo discretizamos, ¿no? ¿Para qué lo discretizamos metro a metro? Para poder saber hasta dónde va la columna. Entonces yo digo, yo tengo una columna y que empiezo con 2 metros, por así decirlo, 2 metros. Yo veo el asentamiento y digo, uy, debajo de la columna se está asentando mucho. Estiro la columna. Sigue por abajo asentándose, sigo estirando la columna. Entonces, si yo llego a que la columna llega a su longitud máxima y esto sigue asentándose mucho, ya no es columna la solución. Si yo veo que la columna de grava lo estiro a 10, 15 metros y con eso freno los asentamientos, a pesar de que abajo siguen habiendo asentamientos, pero ya son tolerables, ahí queda el diseño. Entonces, el diseño va a estar basado en la longitud de la columna y en la separación de columna a columna para el reparto de cargas. Entonces, en una arcilla blanda hemos tenido casos, no solamente sino diversos casos, aproximadamente 11, 12 casos en arcillas blandas, muy blandas, donde las columnas de grava han llegado a 12 metros, 10 metros de profundidad, con separaciones más o menos de 1.5 a 1.8 entre centro a centro, y con eso se ha podido mitigar o confrontar el asentamiento excesivo. Y como en el proyecto que mencioné, el asentamiento se da muy parejo y el tiempo se acelera mucho, ¿no? Eso es lo primero. Si en caso estuviéramos hablando de que la columna de grava ya no da, porque acá hay varias cosas. Características del suelo, esfuerzo que va a transmitir la cimentación al suelo, ¿no? Y, bueno, básicamente lo que la columna va a poder entregar.
Si vemos que el esfuerzo es tan alto, digamos una edificación muy pesada, que la columna de grava ya no disminuye tanto las deformaciones, nosotros pasaríamos a otra tecnología, que serían las inclusiones rígidas, que lo mencioné hace un momento. Son inclusiones rígidas de concreto, que básicamente tienen un comportamiento similar a un pilote. La diferencia es que no va unido estructuralmente a la cimentación, ¿no? No va unido estructuralmente, al contrario, va separado normalmente por una capa. Y al no ir unido a la cimentación, te evitas colocarle acero, porque ya no tienes que mitigar los efectos inerciales ante un sismo. Entonces, lo separas, lo colocas la inclusión rígida. La inclusión rígida va a trabajar similar a un pilote. La diferencia es que el punto neutro, el eje neutro, en un pilote está arriba, casi pegado a la cimentación, porque se considera que los esfuerzos negativos son parásitos, ¿no? Son pequeños. En una inclusión rígida no funciona así. En una inclusión rígida el punto neutro baja, por lo tanto tienes esfuerzos negativos y esfuerzos positivos y es un cálculo un poco más complejo, pero se vuelve un mejoramiento de suelos. Normalmente con las columnas de grava, en plateas de cimentación hemos llegado hasta 1.5, 2 kilogramos de capacidad portante por servicio, que es lo que gobierna en una platea grande. Con inclusiones rígidas se puede llegar hasta 3 kilos tranquilamente, incluso hasta más si lo juntas más. Las columnas de grava normalmente lo separamos 2 metros, 2 metros 50. Las inclusiones rígidas solemos separarlo 3 metros, 3,50 porque trabaja ya como un pilote. Eso justo va un poco con la consulta que usted había dicho de la influencia. Las inclusiones rígidas, por ejemplo, trabajan un poco más. Las inclusiones rígidas no necesitan confinamiento, son concreto pobre. Entonces, la siguiente solución sería esa. Si vemos que con la inclusión rígida ya no va, tendríamos que ir con pilotes. Y si vemos que el espacio no da para hacer pilotes, iríamos con micropilotes. Entonces, tenemos como que una gama de soluciones que nos puede dar la facilidad de darte la mejor opción. No solamente forzarlo a mi solución, sino darte una gama de soluciones. Y en el peor escenario podemos hacer una combinación. Hemos trabajado en Talara, en la refinería. Hemos colocado pilotes porque había una carga excesiva y trabajamos con columnas de grava alrededor para protegerlo de licuación y de esa manera los pilotes no sufrían y no tenían que tener un acero tan elevado, una cantidad tan elevada. Y hay otros proyectos donde se puede trabajar columna de grava y drenes. Colocas los drenes primero, luego colocas la columna de grava y cuando la columna de grava ingresa genera aumento de presión de poros. Están los drenes, permiten que el agua salga y aceleran el asentamiento por consolidación, incluso hay consolidación lateral. Y luego cuando pones la carga ya tienes un suelo mucho más resistente. Entonces hay diferentes técnicas y hay combinaciones de técnicas que podemos aplicar, pero tendríamos que ver el proyecto en sí, ¿no? Esa sería la primera. Ya, y para responder a la segunda consulta, lo bacán o lo genial que tiene el Plaxis es que se puede estudiar o se puede calcular por fases. Entonces tú pones las fases que tú quieres, puede ser en una fase inicial para comprobar en sí los parámetros del estudio de mecánica de suelos, una fase intermedia en la etapa de ejecución y una fase final para calcular igual, comparar y validar tus estudios, ¿no? Por métodos numéricos, ¿no? Entonces ya tienes esas 3 fases. Como hemos podido observar, al inicio yo mostré un Plaxis axisimétrico, un modelo axisimétrico, para modelar el suelo en estado inicial. Entonces, ese modelo de licuación en estado inicial sería una la primera fase, ¿no? O sea, bueno, fase inicial sí, puedes poner. Están ubicarlos. Ya. Bueno. Está muy lejos, pero sí. Entonces, ahí está. Esa es la fase inicial nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes comprobar tu estudio de licuación en un suelo normal, según tu estudio de mecánica de suelos? No, primero, esta es la fase inicial. Ya, este es un suelo en el que si se pone un sismo en la escala 7.5 MW, puede producir una licuación. Se confirman los valores de licuación, que existe licuación, que acá ya el esfuerzo efectivo es 0 y ahí estamos validando, ¿no? Igual con el tema de los asentamientos y las presiones, ¿no? O sea, las presiones ya nos confirman a nosotros que ya se da proceso de licuación. Este es en un estado inicial como para comprobar el estudio de mecánica de suelos, ¿no? A ver si los valores están bien. Ahora, la última fase, perdón Manuel que está al final, en el uso de la aplicación de Plaxis. Pero creo que mejor de acá, más rápido. A ver, perdón. Acá. Esta parte, que va a ser material para una charla futura, un
mini curso. Es evaluando inclusiones rígidas, luego sobre un colchón, un terraplén, ingresando unas cargas, y este es en el proceso de consolidación, en la etapa de consolidación después de 73 días. Entonces, como pueden ver, acá inclusive en este estudio se hizo un estudio inicial, previo, luego un estudio colocándose las inclusiones, luego colocando el colchón y el terraplén, y por último, haciendo el análisis de asentamiento inmediato y luego el análisis por licuación. Y también la última fase fue factor de seguridad. Entonces, hemos dividido en varias fases y nos da en este caso, para este caso, la fase de consolidación, ¿no? Con los asentamientos en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo genial y lo amigable que es el Plaxis, ¿no? Entonces, uno puede ver, de acuerdo a lo que uno quiera, la fase que uno quiere, ¿no? Y comprobar o validar los estudios, nuestros cálculos, nuestro diseño, igual dependiendo, como les dije, de qué tan confiable podemos o qué tan seguros podemos estos parámetros representarlos, ¿no? Entonces, la representación de los parámetros del suelo tienen que ser lo máximo o lo más real posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en licuación, hacemos ya los módulos que salen de la geofísica, por ejemplo. Entonces, si en el estudio de mecánica de suelo no hay geofísica, ya nos limita. Entonces, ese es otro punto a ver, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente eso también en nuestros modelamientos, ¿no? Sí, pero sí, al final se hace el pre y el post. El Plaxis tiene la ventaja de darte los asentamientos post licuación también, y de todas maneras no solamente se trabaja de manera numérica, tienes que compararlo con el análisis analítico, ¿no? Si no, el Plaxis no trabaja solo, no se puede manejar así. En realidad primero se calibra con el analítico y luego se corre para ver los resultados y se compara. Esa es la finalidad un poco, ¿no? Ahora sí van a entregar, creo, porque ya estamos contra el tiempo. Sí, el capítulo de Ingeniería Civil, ¿no? Como presidente, el ingeniero Miguel Estrada Mendoza agradece la participación de los ingenieros Eric Marcelo Guamaní Gabriel, el ingeniero Israel Benjamín Rivera Barreto, el señor Manuel Pachas Tataje, ¿no? En reconocimiento a esta muy buena exposición, vamos a entregarle un certificado, ¿no?, de expositores. Muchas gracias, muchísimas gracias. Manuel, por favor. No puedo dejar la parte comercial. Bravo. Por favor, el grado 2. Muchas gracias a los ingenieros. Esperamos contar con su presencia en el futuro. Después tenemos un pequeño compartir después de la foto protocolar. Le agradecería bastante, por favor, que se pongan al sí para tomar una foto total de todos los presentes. Sí. Pero, a ver. Ah, empezar. Gracias. Muchas gracias también a todos por la participación. Aquí.